vamos a ver los distintos capítulos en los cuales Pablo Iglesias ha ido lanzando consignas como estas, como la de voy a cerrar todos los medios privados. Bueno, pues por lo visto eso, había gente a los que les hacía mucha gracia y les gustaba mucho. Directamente voy a ir de cacería a por periodistas. También había gente a los que les hacía mucha gracia esta historia. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar del caso de Álvaro Carvajal y vamos a ver qué es lo que opinan nuestros tertulianos, entre los cuales está José Ramón Bauzá, también con el cual vamos a hablar precisamente del tema de gobernabilidad. Este fin de semana se tiene que decidir ya saben que la semana comienza el martes con esas consultas del Rey. Si hay un acuerdo definitivo entre Partido Socialista, Podemos y la abstención de los nacionalistas, se tiene que tomar la decisión este fin de semana para podérselo presentar en la semana entrante al Rey. Por lo tanto, este fin de semana es decisivo para saber ya si vamos a elecciones o tenemos, oye, hay gente que está diciendo, y a lo mejor es verdad, y a lo mejor es posible, una alianza hacia el otro lado, es decir, una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero luego van a ver a Luis de Guindos en unas imágenes en las cuales cuando le preguntan por ello, bueno, pues ya verán qué forma tiene de responder. Por lo tanto, vayan ustedes deduciendo. Vamos a hablar de eso, vamos a tener gente en el plató también de las personas que están denunciando en estos momentos extorsiones de manos limpias y extorsiones también de Eusbank. Atención a los testimonios que van a dar, porque hablan en primera persona, no hablan de oídas, no hablan de vamos a llevar una denuncia, hablan de lo que ellos han sufrido y de cómo se referían a ellos y de cómo les exigían dinero. Dinero y además, cuidado, dinero con un montón de premisas. A uno de ellos directamente le dijeron que se tenía que afiliar hasta a su mujer para pagar. Luego nos lo va a contar. Y va a estar con nosotros también una persona de la agencia tributaria, un técnico de Hacienda, con el cual vamos a comentar qué es lo que está pasando en este enfrentamiento después de la semana de Soria, enfrentamiento entre Aznar y Montoro, ya con denuncia directamente presentada contra el Ministerio de Hacienda por filtraciones. Una acusación gravísima y además, cuidado, una acusación gravísima en medio de que estamos ya prácticamente en, si se cumple eso de que vamos a elecciones anticipadas, poco menos que en campaña. Una pelea abierta entre José María Aznar y Cristóbal Montoro. Y hablaremos también, me voy a ir desplazando ya, de qué es lo que está pasando hoy. Portada de La Razón habla de un caso de financiación, no sé si lo llama ilegal, no recuerdo ahora, luego lo vamos a ver, financiación irregular, me parece que utiliza el término, de Ciudadanos. Se hablaría, ya saben todos ustedes, que empezó la semana con noticias de que en Murcia se habrían pasado determinados cargos a la Asamblea de Murcia, cargos que eran propios del partido. Bueno, una cosa que se ha denunciado en prácticamente todos los partidos. Bueno, pues Ciudadanos, según esas acusaciones, podría estar también dentro de este tipo de utilización del dinero. Luego lo veremos y veremos algunos de los documentos que están avalando esas tesis. Bueno, José Ramón Bauzá, que te había presentado ya, bienvenido. Muchas gracias. Luego te pregunto a ver cuál es tu tesis, a ver si vamos a elecciones ya o todavía tenemos que andar así, agarrando un poco la tensión, porque puede haber todavía pacto de este señor que tanto le gusta que tenga miedo a la prensa y el Partido Socialista. Luego te lo pregunto. Bueno, Graciano Palomo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? María Claver, Bien, muy buenas. Miquel Buesa, buenas noches. ¿Cómo estás? Sigo presentado por aquí. Luis Salvador, de Ciudadanos, te preguntaremos a ti, por supuesto, por esa historia. Sin ningún problema, buenas noches. Sin ningún problema. Carlos Carnicero, bienvenido. Tampoco, sin ningún problema. Y Manuel Llamas, Hola, tampoco ¿qué con tal? problemas, ¿no? Muy buenas, sin problemas pues, tampoco. Dejadme que lance la pregunta que tenemos preparados para todos y empezamos. Vais a ver esa forma que tiene Pablo Iglesias de referirse a la prensa. Ahí veíamos un recopilatorio, pero la forma en la cual se estuvo refiriendo a Álvaro Carvajal, compañero, entre otros mío, del diario El Mundo, la forma de intentar ridiculizarle y sobre todo una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, cómo desde el foro, cómo desde el público, los universitarios, lo que se supone que es la capa más formada de la sociedad, reía las gracias cuando directamente hablaba de mentiras en todos los periódicos. Bueno, hacía poco menos que una petición de que a determinados periodistas se les tuviese bajo control. Ahí tienen la pregunta, a ver si la podemos ver. ¿Podemos confiar en estos momentos en Pedro Sánchez para dirigir España? ¿Sí o no? Ahí lo tienen, cada uno que opine lo que quiera. Y atención a cómo cargaba Pablo Iglesias contra Álvaro Carvajal, fíjense. Tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del Mundo, me saque un titular del tipo: Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Con Álvaro Carvajal, porque voy a utilizar a los periodistas que nos siguen como recurso para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis. Les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal, de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense. Y siento que no ya se haya entendido y que alguien se haya podido sentir ofendido. A lo mejor algunos no han entendido todavía lo que significa un espacio académico. Esto no es una rueda de prensa. Sin darme cuenta hoy, he provocado indignación al decir que los periódicos tienen líneas editoriales que no tienen como objetivo tanto contar la verdad
cómo responder a objetivos editoriales. Creo que esto es una evidencia. ¿Es normal en una persona que aspira a un gobierno democrático hacer listas con periodistas? Porque antes lo hemos visto. Ahora le ha tocado a Álvaro Carvajal. Bueno, previamente le tocó a Eduardo Inda, le tocó a Ana Romero, le ha tocado a un montón de gente. Me imagino que de nosotros los comentarios tampoco deben ser muy generosos. ¿Es normal esto de hacer listas marcar en ruedas? Y luego te voy a preguntar por la reacción del público. Por sus hechos los conoceréis. Para mí es definitorio. Hay gente que se sorprende y que, como tú bien has dicho, hay gente que empieza a conocer a Pablo Iglesias. Pues esos hechos no hacen más que avalar un comportamiento, pero que no debe ser, digamos, sorprendente para ninguno. Es que esos comportamientos se producen en otros países. Es que exactamente ese comportamiento es el que se producía en Venezuela. Es que en Venezuela se cerraron medios de comunicación privados precisamente por opinar en libertad. Y hemos escuchado como incluso cuestionaba que la única libertad viene desde los medios públicos. Por lo tanto, yo creo que la obviedad es evidente. Pero para mí lo preocupante o lo evidente es que se supone que un candidato a presidir el gobierno de España, un país de todos, de más de 50 millones de personas, donde uno puede pensar de una u otra forma, lo que está proponiendo no es un cambio en un color político de gobierno, ni un cambio precisamente en una configuración de gobierno. Es lo que propone, es un cambio en el sistema, un cambio de modelo. Y muchas veces hemos dicho que todo es mejorable y que nuestro sistema es mejorable, pero nuestro sistema es la democracia. Y el sistema que este señor propone, impulsa, y que no son pocos, como hemos visto y tú has comentado también, según lo que aparece en el foro universitario, es que ese cambio de modelo es un cambio que no precisamente va en la línea democrática. Es mejorable, el sistema es mejorable, pero siempre que sea un sistema democrático. Lo contrario es un cambio de modelo que nos pasa desde la democracia a otros dictatoriales, puramente dictatoriales, como los que no es que evidencie por mensajes subliminales, sino que lo evidencia con hechos y, sobre todo, con expresiones. Vamos a ir un momentín a publicidad. Tenemos esa pausa publicitaria, volvemos y os abro la mesa que me estáis pidiendo ya todos la palabra. Volvemos enseguida. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo. Dime solo si es verdad que te llamaban Don Pantuflo. ¿Es verdad? La piel es el que trae usted. Tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del mundo. Les veo con cara de miedo por primera vez a romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Esas son algunas de las declaraciones, y dejadme que muestre algunos de los mensajes que lanzaba hace tiempo, pero bueno, hace tiempo no tan lejano, Pablo Iglesias Turrión. Y citaba así, a través de una red social, a la gente para que le enviasen material. Bueno, si alguien ve una intención benéfica en esto, pues nada. Necesito que me ayudéis a recopilar declaraciones inaceptables de las siguientes personas. Y hace todo un listado de periodistas. Esto sobreentiendo que lo podríamos calificar de lista negra. Alfonso Rojo, Amando de Miguel, Alejo Vidal Cuadras, vuelve a repetir Amando de Miguel, no sé si es que le tiene una tirria especial, Germán Terç e Isabel San Sebastián. Lo necesito antes de las 11. Bien, lo primero, si me permites, Carlos, quería hacer un recuerdo emocionado a Luis González Seara, que ha muerto hoy, que fue un ministro de Adolfo Suárez y una pieza clave durante la transición. Ese sí que era un hombre de la tercera España, ¿no? Y bueno, hoy ha fallecido y yo en mi homenaje en el Confidencial lo he titulado El último centrista. Ya sé que quedan otros y sería bueno que prendiera esa llama. Dicho eso, quería decir lo siguiente. Yo creo que en el vídeo de Marras, del último día del viernes pasado, Iglesias dice una verdad, que es que hay cara de miedo. Efectivamente, hay cara de miedo. En la prensa. Sí, hay cara de miedo. Y dice una mentira, dice por vez primera, no. Por vez primera no. Ya es
acumulando. Todavía un señor que pues no ha llegado a nada. Yo estaba recordando a Adolfo Suárez, que le ponían a escurrir, Felipe González, ni te cuento, Aznar, ¿para qué vamos a hablar? El propio Zapatero lo sacaban la piel a tiras, y a Mariano Rajoy ya mejor no entro en ese debate. Hay un señor que todavía no ha conseguido nada y que efectivamente lleva ya mucho tiempo señalando que eso es lo que no había sucedido durante los años desde la desaparición del general Franco. Pero quiero decir también, y este es un momento, porque yo fui del equipo de Televisión Española que le entrevistó por primera vez en el 24 de noviembre del 2014, y ni siquiera la entonces presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid osó perder un minuto dando un comunicado, la señora del Riego, Carmen del Riego, porque decía que deberíamos solicitarlo oficialmente y con célula del Estado. Ni quiere decir lo que pasó allí. Y creo que en este programa, que lo he contado yo alguna vez, porque el conductor del programa osó preguntarle si estaba contento porque estaban saliendo los etarras, y como él se había manifestado públicamente a favor de la excarcelación de etarras, pues le dijo, oye, hoy han salido, usted estará contento. Pues aquello fue absolutamente increíble. Yo solamente quiero decir que estamos viendo las cosas, y es preciso recordar aquel famoso poema de Bertolt Brecht, y acabo cuando decía, primero vinieron a por los negros y yo no era negro, luego vinieron a por los comunistas y yo no era comunista, luego los homosexuales y yo no era homosexual. Y en efecto, esto está ya en la historia reciente del mundo no libre, está muy visto. Yo creo que comentas que muchos periodistas tienen miedo. Pues mira, yo no sé si tienen miedo o no. Yo lo que sí he visto hasta ahora es que a muchos periodistas se les cae la baba con Pablo Iglesias, porque solo hay que ver las ruedas de prensa. Y muchos periodistas jóvenes que, bueno, pues quizás por un pensamiento utópico piensan que Podemos representa la salvación cuando es todo lo contrario. Yo creo que a Pablo Iglesias y a Podemos se le ha tratado especialmente bien por parte de los medios de comunicación, a pesar de todas las barbaridades que ha dicho. Vamos a ver, Pablo Iglesias en este tipo de declaraciones parece que ha descubierto la pólvora. Dice, oiga, es que las empresas que se dedican a la comunicación, periódicos, televisiones, radios, tienen una línea editorial. Vaya, pues claro que tiene una línea editorial. ¿Y cuál es el problema? Lo que garantiza la libertad de prensa y la libertad de expresión es que hay 400 medios de comunicación, 4.000, 8.000 medios de comunicación diferentes, con líneas editoriales diferentes y que atienden única y exclusivamente a intereses empresariales, es decir, al público. Porque si no venden, si no sirven bien al público, esos medios de comunicación desaparecen. El modelo que propone Pablo Iglesias es el siguiente. Es una única línea editorial. La línea editorial del régimen, la línea editorial del gobierno, la línea editorial de los políticos, concretamente de él. Y esa es la libertad de expresión para Pablo Iglesias. Y no es casualidad que Pablo Iglesias haya atacado a Eduardo Inda, a OK Diario, a El Mundo, a La Razón, a ABC, a Libertad Digital, a Es Radio, pero no ha atacado a Público, no ha atacado a Infolibre, no ha atacado a El Diario, no ha atacado a La Sexta, medios de comunicación que se han portado bien con Podemos o que comparten la ideología de Podemos o que han sido, bueno, pues ha recibido un tratamiento que él considera adecuado. Solo se mete con los críticos. Pues bien, eso conduce directamente a la censura y a la ausencia de libertad de expresión, que es precisamente lo que existe, como bien ha señalado el señor Bauza, en países tan democráticos y tan libres como Venezuela, Ecuador o la Argentina de Kirchner. Miquel, déjame que te añada una frase de las que él da de explicación, porque le vamos a ver cómo da o lanza una especie de disculpa. Digo una especie porque juzguen ustedes, pero te voy a preguntar, Miquel, por qué él acompaña la explicación en el momento en el que se ve que se empieza a marchar la prensa, pese a los aplausos del público. Él dice, hay alguno que no ha entendido lo que es el mundo académico. Tú eres catedrático, digo yo que algo de conocimiento del mundo académico debes tener. Porque según Pablo Iglesias, en el mundo académico sí se puede hacer ese tipo de marcado. No sé yo muy bien qué es lo que entiende él por mundo académico, pero vamos a ver esas disculpas y te doy la palabra, Miquel.
Ayer me equivoqué y cuando alguien se equivoca está bien reconocerlo y asumirlo. Es un error personalizar una crítica y es un error que alguien que aspira a ser candidato a la presidencia del gobierno comente o juzgue el trabajo que hace un redactor. Miquel. Bueno, en el mundo académico hay de todo, ¿eh? Y yo precisamente quiero citar a alguien del mundo académico que creo que es el que mejor ha calificado esta situación, que fue maestro de este individuo, que se llama Ramón García Cotarelo, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas, izquierdista, pero vamos, hasta un extremo. Yo creo que con Ramón Cotarelo no compartiría prácticamente nada de lo que piensa, ¿eh? Sin embargo, comparto lo que ha dicho sobre Pablo Iglesias. Pues un profesor, ha dicho ¿verdad? que es un inspirador, bueno, no solo está ya profesor, jubilado. era Sí, sí. Ha dicho que mentor, digamos. que Pablo Iglesias es un fascista, ¿eh? Y efectivamente ha dicho que es un fascista a raíz de este asunto, ¿eh? No es que lo haya dicho en términos generales, no, ha dicho para calificar estos hechos, ha dicho este tío es un fascista, ¿eh? Y efectivamente es un fascista. Es un fascista que quiere pasarnos por la piedra a todos, ¿eh? Hemos visto cómo apela a la justicia revolucionaria. Bueno, la justicia revolucionaria no es otra cosa que rebanar el pescuezo a un montón de gente, ¿no? Y esto encima pretende que es la libertad de expresión, ¿eh? O sea, acallar a todo el mundo. Ni siquiera en el franquismo tuvimos lo que este individuo pretende. Porque es verdad que en el franquismo había medios de comunicación públicos, algunos de los que había en el franquismo sigue habiéndolos ahora. Por ejemplo, Televisión Española, o Radio Nacional, que son genuinas creaciones del régimen de Franco. Pero además de eso había una serie muy amplia de medios de comunicación privados que es verdad que estaban sometidos a la censura, pero en fin, estaban sometidos a la censura, pero de vez en cuando lograban esquivar la censura y publicar cosas interesantes. Con este individuo en el poder ni siquiera habrá eso. Carlos. Es que resulta difícil hablar ya de lo obvio, ¿no? Porque es que creo que está tan clara la naturaleza de este individuo que lo preocupante es que tiene una personalidad que está marcada por muchas cualidades, ¿no? Entre comillas, ególatra, narcisista, cursi. Ahí me decía un viejo periodista que me encontré el otro día por la calle que le recordaba, perdona que no me acuerdo del apellido, pero me lo vais a decir, los discursos, los cursis de los discursos del ministro de Trabajo, que es suegro de Alberto García Ruiz Gallardón. Utrera Molina. De Herrera Molina, que cuando hablaba de Herrera Molina... Utrera Molina era muy cursi, ¿no? ¿Vive todavía? Sí, lo sé. Y que este hombre le recuerda mucho la forma de hablar. Yo creo que es buenísimo que estas intervenciones, porque le retratan, ¿no? Le retratan esas cualidades, pero a mí hay una cosa que me saca de quicio, que es cuando pide disculpas, ¿no? O sea, él dice, eres un hijo de mala madre, y a continuación dice, bueno, si te he ofendido no era mi intención, y me disculpo por ello. Es decir, él dice las cosas para ofender y es tan cínico que se disculpa si se ha sentido ofendido. Yo creo que el personaje ya es conocido, yo creo que nadie se llama engaño. Creo que hasta hay una disociación entre Podemos y Pablo Iglesias. Y creo que pierde Pablo Iglesias sobre lo que es Podemos. Creo que muchos votantes de Podemos pueden dejar de serlo, más que por la actuación del partido en ayuntamientos, que también por el personaje, ¿no? Eso lo veremos. Y es más, frente a los que piensan que la matemática es la que decide en la fusión o alianza entre Izquierda Unida y Podemos, creo que es un gran error. Porque los que no querían votar a Podemos, pero no querían votar al PSOE, y se situaban en la izquierda, tenían el refugio de votar a Izquierda Unida. Si Izquierda Unida desaparece, yo creo que hay elementos que no están en el ADN de Izquierda Unida. Para empezar, el derecho a la autodeterminación o el derecho a decidir, esa alegoría que no tiene sentido jurídico ni político. Hay gente que no es partidaria del populismo. Es decir, en Izquierda Unida hay gente del viejo Partido Comunista, que son gente con unos principios políticos que te podrán gustar o no, pero que son coherentes. No es un populismo que desborda con una opinión y la contraria. Entonces yo creo que ese tiro le puede salir por la culata
a Podemos y que le puede incluso llegar a restar votos. Dejadme que mencione dos personas más que en los últimos tiempos también han sufrido este tipo de acoso. Ahí no reaccionaba mucha gente. Javier Negre, que también es del periódico El Mundo, publicó cómo entró Bódalo, Andrés Bódalo, una de las personas, uno de los prohombres, de los héroes, que ha seleccionado Pablo Iglesias personalmente para defender, cómo entró, destrozó un negocio familiar, enganchó por el cuello a una mujer embarazada de 6 meses, cómo a su marido mientras lo golpeaban con las banderas, etcétera, etcétera. Y Fernando Lázaro, que empezó a publicar los contactos que aparecían directamente sacados de una investigación de la Guardia Civil. No es que fuese una cosa suya. Él publicó los listados de la Guardia Civil donde aparecían los contactos de Rira, una asociación directamente vinculada e ilegalizada, precisamente por eso, por los contactos con Batasuna, y aparecía el teléfono de contacto en Madrid de Pablo Iglesias. Bueno, pues también fueron linchados al alba y no pasó excesivo. A mí esto me preocupa, y sobre todo porque, independientemente de que comparto todo lo que se ha dicho por parte de todas las personas que han intervenido, pero una persona que está al nivel que está Pablo Iglesias, que es una referencia para todos sus votantes, porque además toda la campaña la centraron incluso con su propia imagen, incluso en otro tipo de elecciones, es decir, todos sabemos que es un partido muy personalista y que él decide lo que quiere, quien él quiere está, el que no quiere lo echan inmediatamente, todo eso lo sabemos. Pero lo que a mí me preocupa de esto, además de una falta de un menosprecio importante a los medios de comunicación y, por tanto, meterse en un jardín que no venía a cuento, es que está poniendo la diana en personas cuando él precisamente está sembrando el odio permanentemente con toda la forma de ejercer política que está llevando adelante. En cualquier política pública intenta generar la discordia, los buenos y los malos. Los buenos siempre son ellos, los malos son todos los demás. Hay que quitarlos de en medio. O sea, ahí habéis mezclado declaraciones en donde había una crítica a periodistas, pero en otras animaba precisamente a salir de cacería y además con objetivos concretos. Por tanto, si un día un loco que está en el influjo, o sea, precisamente de Podemos o de esta gente, que ve a un periodista de estas características y cree que hace un bien a la humanidad cometiendo una atrocidad con ese periodista, ¿qué responsabilidad tiene Pablo Iglesias en haber desencadenado eso? Pues a mí lo que me preocupa es estar cultivando el odio permanentemente. El efecto contagio. Y poniendo, sí, claro, y poniendo la diana en personas, o sea, que no tienen por qué verse sometidas a esa presión. Bueno, es que esa es su ideología, básicamente. Sí tuvo algún contratiempo aquí, porque parece ser que hubo una persona que le recordó, bueno, que expuso el hecho de que él estaba rememorando ciertos regímenes, ideologías pasadas, ¿no?, que habían costado a la humanidad más de 100 millones de muertos. A él esto no sé si le gustó, me imagino que se calentó, no creo que le gustase demasiado, y luego ya fue cuando ocurrió exactamente lo del periodista. Yo estoy muy de acuerdo, aquí hay declaraciones gravísimas. Es verdad que a medida que ha ido apareciendo en los medios de comunicación, ¿no?, y que ha ido entrando en el Parlamento, se ha suavizado, pero ahí hay declaraciones que rememoran tiempos, no sé, declaraciones que a mí me recuerdan a Largo Caballero, la Segunda República, en fin, cosas verdaderamente tremendas, y que esto ocurra hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿no?, con un movimiento que dice que es joven y que está apoyado por gente joven, pues es verdaderamente lamentable, ¿no? Y luego hay que decir que se queja mucho de la prensa pública, que no controla él, efectivamente, como decía Graciano antes, de los medios de... No controla... Bueno, que de la pública que cree que no controla, porque si la controlase desde luego no se quejaría, que es a lo que quiere, o sea, la estatalización de la prensa, básicamente, ¿no? Pero es verdad que a Pablo Iglesias pues lo conocían en su casa posiblemente hace relativamente poco tiempo, y el señor Chávez, pero los demás no lo conocíamos. Y el caso es que ha pasado de 0 a 70 escaños en muy poco tiempo, ¿no?, en unas elecciones. Por tanto, yo creo que no se le habrá tratado tan mal en la prensa cuando ha podido hacer eso, ¿no? Dejadme que veamos a Susana Díaz. Quiero que vayamos ya al tema, porque este fin de semana es absolutamente decisivo para si hay un pacto, para ver si hay un pacto de eso que ellos llaman pacto de izquierdas, Partido Socialista, Podemos, y tendría que contar con la abstención o incorporación de nacionalistas, o si nos vamos a nuevas elecciones. Y Susana Díaz hablaba precisamente del tema de cómo se estaba metiendo con los periodistas, y no le gusta nada. Atención. No es la primera vez. Recordarán que ya hubo otra periodista con la que tuvo una actitud similar a cuenta del abrigo que llevaba en una rueda de prensa. Yo creo que eso pone en evidencia cómo entiende la libertad de expresión, cómo entiende la comunicación y la relación con los medios en este país. Bueno, el cómo lo entiende yo creo que queda retratado en una frase de hace escasas horas. Pablo Iglesias, 2 puntos, sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz.
Es decir, para él Álvaro Carvajal es un muy mal periodista, el resto son personas que poco menos que tienen que conseguir el carné de periodista, pero para él Arnaldo Otegi no es que sea un hombre de paz, es que sin Arnaldo Otegi no habría paz. Esas son algunas de las declaraciones. Hay encuesta del Mundo, a ver si la podemos ver, de qué es lo que ocurriría, y os pido que vayamos ya ligando precisamente esto con esa posibilidad de formación de un pacto de izquierdas. Lo digo porque el Partido Socialista tiene que elegir si se va nada más y nada menos que con este señor. Con el señor Pablo Iglesias, que considera que la paz depende de gente como Otegi y que considera que los periodistas pues tienen que ser sometidos a cierto control a base de que se escapen a su ideología. Bueno, esta es la encuesta que muestra hoy El Mundo y lo que podría ocurrir. Bueno, la muestra hoy, realmente la va a sacar mañana publicada en papel. Lo que está diciendo es, con dos escenarios posibles, en el caso de que Podemos fuese unido a Izquierda Unida y en el caso de que Podemos fuese separado de Izquierda Unida. No variaría demasiado el panorama. En el caso de que salga esa unión de Podemos e Izquierda Unida, que es lo que está anunciando Pablo Iglesias en estos momentos, el resultado sería el siguiente. Partido Popular y Partido Socialista, según la encuesta del Mundo, según el sondeo, no se moverían. Tendrían exactamente los mismos escaños que tuvieron el 20 de diciembre. Se quedarían igual, 123 y 90. Podemos Izquierda Unida subiría, cierto, bueno, ahí van todas las marcas de Podemos, pero subiría uno, pasaría de 69 a 70, no habría un exceso o una excesiva subida. ¿Quién ganaría más? Ciudadanos, 44, pero si sumamos los bloques nos damos cuenta de que Partido Popular y Ciudadanos sumarían 171, es decir, no tendrían posibilidad o mayoría absoluta para gobernar, y el otro bloque, por llamarlo de alguna manera, PSOE más Podemos, tendría 149, es decir, reducido y resumido, les saldría peor ir a nuevas elecciones, incluso en la opción Podemos más Izquierda Unida. En la otra ya el resultado sería claramente peor, porque el Partido Popular subiría, hasta el Partido Socialista subiría un escaño, Podemos bajaría con respecto a los 69 que tenía ahora, es decir, bajaría claramente, y Ciudadanos también subiría uno más, 45. Es decir, en cualquiera de las dos opciones, y hagan lo que hagan, el resultado no sería excesivamente bueno. Cuidado, ni para el Partido Socialista ni para Podemos. José Ramón, te hago la pregunta muy directa. Si esto es así, si esto se lo está creyendo en estos momentos el Partido Socialista y Podemos, ¿tienen un incentivo para cerrar en lo que nos queda de hoy, más en lo que nos queda de mañana, un pacto a prisa y corriendo para evitar ir a las elecciones porque claramente no les compensan? Bueno, yo creo que estas semanas hemos visto de todo en las encuestas y esta es una más. Yo creo que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Yo, si me permites, te voy a dar la experiencia vivida en Baleares, que puede ser perfectamente extrapolable al ámbito nacional, porque además en Baleares ha pasado en varias ocasiones. Nosotros, antes de que se produzcan las elecciones, yo le ofrezco al Partido Socialista, antes de saber los resultados, le ofrezco al Partido Socialista que vayamos en coalición, porque representaríamos a las dos fuerzas más votadas del ámbito constitucional mayoritario en las Islas Baleares. Y me dicen que no. Después de los resultados... Directamente. Directamente ni no. Negociación, no ni hace condiciones... falta ni que hablamos. No. La frase es, nunca pactaremos con el Partido Popular. Esa es la frase. Bien, pues, sabíamos, obviamente, que las mayorías absolutas no se iban a repetir en ningún sitio. ¿Tuviste la sensación, José Ramón, de que eso era una decisión que se tomaba en Baleares o era una decisión que venía ordenada vía teléfono? Lo digo porque Antonio Miguel Carmona ya lo denunció en el ámbito de Madrid. Esto es el comportamiento de la presidenta del gobierno balear actual, que le salió del alma porque es más de izquierdas que los de izquierdas, es más radical que los radicales, es más catalanista que los catalanistas, es más nacionalista que los nacionalistas. Le salió del alma porque una expresión inmediata. Bien, no pasa nada, es su expresión y su decisión. Después de los resultados electorales, le vuelvo a proponer exactamente lo mismo. Mira, hemos visto que nosotros obviamente no tenemos la mayoría absoluta y te propongo que hagamos un pacto entre vosotros y nosotros porque, repito, somos los partidos constitucionalistas mayoritarios y representamos el amplio marco de la representación y decisión de los ciudadanos en Baleares. Y me vuelvo a repetir, en este caso, con una coletilla que hemos oído en muchas ocasiones, no solamente en Baleares, sino en el resto de comunidades donde no hemos podido gobernar a pesar de haber ganado las elecciones, y lo estamos escuchando aquí. El pueblo ha decidido un cambio de gobierno y un cambio progresista. En Baleares es la tercera vez que lo deciden. Bien. Viendo la deriva a la que se iba, en este caso, ante la formación de un gobierno constituido por nacionalistas, extremistas, catalanistas, radicales y populistas. Ante ese último instante, yo le digo a la actual presidenta, oye, mira, yo te propongo, gobiernas tú sola, te damos nosotros el apoyo y la investidura
y pactamos una serie de puntos programáticos que consideramos que entre todos son beneficiosos no para ningún partido, sino para nuestra sociedad, para las Islas Baleares. Pero por favor, no te vayas con los populistas, con los extremistas, con los nacionalistas, con los radicales, que además han demostrado, cada vez que han gobernado juntos, que esa Macedonia de partidos y de sumandos de fuerzas perdedoras en las elecciones hacen que quien pierda realmente sea la sociedad. Y la frase es la misma. No hace falta que sigamos hablando. Esto ya ha decidido. El pueblo ha decidido un cambio progresista. Bien, que progresan la izquierda, pero progresando a costa de los ciudadanos. Eso es lo que pasó en las Islas Baleares. ¿Puede pasar en España? Puede pasar en España. ¿Por qué no? Pedro Sánchez tiene un único objetivo de aquí a que se produzca o no, en cualquier caso, que acabe el periodo de constatación de la formación de un gobierno, que es ser expresidente. Él quiere la silla por encima de cualquier otra consideración. Y lo ha demostrado. Sobran los comentarios de cuando en la propia ceremonia de investidura Pablo Iglesias, le dice, y su partido tiene las manos manchadas de cal. No es una frase menor, es una auténtica denuncia pública a compañeros de su partido. Y le faltó tiempo para decir, vamos a seguir negociando. Es una evidencia que lo que estamos viendo, hace que el sentido común no haga más que pensar que el Partido Socialista no puede ir con este tipo de personas. Pero la experiencia, porque el sentido común es el menor común de los sentidos, la experiencia nos hace pensar, y a mí me hace pensar, que es posible y que lo van a intentar hasta el último segundo. ¿Quieres verlo? Sería lo peor para España. Sería lo peor para España. Ha habido declaraciones de último minuto, por llamarlo de alguna manera, en la que siguen diciéndolo. Todo lo que hemos visto esta semana, que no, bueno, pues cuidado porque se empieza a cambiar. Vamos a escuchar a Batet y vamos a escuchar también a Podemos. Creo que el señor Iglesias dice una cosa y después hace otra, y sería bueno para el conjunto de los ciudadanos españoles que Pablo Iglesias desencallara la situación en la que estamos, aceptara que hubiera un presidente socialista y poder así conseguir que se materializara un gobierno del cambio. Es cierto que nuestra oferta de que haya un gobierno de coalición progresista sigue en pie, pero creo que todos los actores políticos han revelado claramente sus intenciones. Yo sí les puedo asegurar que si efectivamente se repiten elecciones, nosotros vamos a mantener la coherencia que mantuvimos en campaña y que hemos mantenido después. Pues cuidado porque vuelven a llamarse el uno al otro y el otro al uno. Bueno, una precisión en relación con lo que estábamos hablando antes, ya enlazo directamente con esto. Nada más, nosotros los periodistas estamos para contar historias veraces, no estamos para ser héroes de nada. Es decir, lo que sucede es que ahora se tabulan ad hominem ataques y entiendo yo que la gente esté asustada, alguna gente asustada. Bien, vayamos al tema que nos ocupa. Yo siempre pregunto en esto, Carlos, en las encuestas, ya tengo alguna experiencia de algunos años, primero quién las encarga y sobre todo quién las paga. Y esa pregunta es mucho más pertinente en esta coyuntura. ¿Quién las encarga y quién las paga? Y luego quién las publica o no tiene menos interés. Y yo sinceramente no me la creo. Y voy a dar los argumentos de por qué no me creo. Primero, porque hay incertidumbre en la gente. Ahí empieza a haber preocupación. Bueno, es verdad que das al grifo y sale agua, vas a la gasolinera y hasta ahí podíamos llegar, y hay gas, y hay diésel y gasolina, pero hay preocupación. De hecho, a nadie se le oculta, medianamente informado, que el presidente Obama, que está dando lecciones y arreglando los problemas de la vieja Gran Bretaña, debía estar aquí. Y dirá la gente, bueno, ¿y a mí qué demonios me importa? Porque claro, mire ustedes que trae a las grandes multinacionales, al Google, al otro, al de la moto, es decir, trae, y eso que se representa, dinero, inversión y puestos de trabajo. De modo que yo creo que la gente sí ha percibido que, oiga, ¿pero qué es esto? Ahora no puede venir Obama porque no hay presidente del gobierno, en fin, todas estas cosas. Y segundo, creo que va a ser un elemento clave la abstención. En el Partido Popular, según han tabulado 1 millón de votos de los teóricamente de centro-derecha se abstuvieron, más los 2 que teóricamente prestó a los amigos de Ciudadanos. De modo y manera que la lógica, la pituitera te dice que no va a resultar nada igual y que desde luego va a haber posibilidad normal de formalizar un gobierno. PP Ciudadanos. Sí.
Bueno, nos vamos a ir un momentín a publicidad. Doy un consejo, volvemos y continuamos con todo esto y con las informaciones que están surgiendo, que se lo vamos a preguntar a Luis Salvador, porque hoy mismo una portada de La Razón también apuntaba cuestiones de financiación irregular o acusaba de ello precisamente al Partido de Ciudadanos. A ver si esto puede interferir precisamente en el resultado de estas elecciones. Bueno, invertir en bolsa no es ningún juego, es un oficio. Por lo tanto, CML Bolsa le recomienda que aprenda a invertir de manera profesional, porque si no, su dinero puede ir a parar inevitablemente a manos de quienes sí conocen ese oficio. Bueno, pues en esa recta final, este fin de semana, para saber ya si nos vamos a nuevas elecciones 26J o podemos tener ese acuerdo que ustedes les veían, Meritxell Batet y representantes de Podemos, diciendo que todavía tienen tiempo para pactarlo. El tiempo es este fin de semana. En medio de todo eso sigue saliendo información. Han seguido saliendo los casos de peleas internas. Luego vamos a hablar, de hecho, del tema de Aznar presentando la denuncia contra el Ministerio de Hacienda. Va a estar una persona en la agencia tributaria. Ha salido el tema de Panamá. Ha salido, y nunca mejor dicho, Soria del Gobierno. Bueno, han salido un montón de cuestiones. Seguía la cuestión de Rita Barberá. Seguían cuestiones de corrupción dentro del Partido Popular. Seguían también determinadas acusaciones dentro del Partido Socialista. Seguía la pelea con el tema de Podemos. Bueno, y aparecían también unas informaciones sobre la supuesta financiación del Partido de Ciudadanos. Financiación irregular. Atención. Casi agotados los plazos para formar gobierno, el acuerdo queda más alejado que nunca. A Ciudadanos también le salpican las acusaciones de corrupción. La formación naranja, acusada de fraude electoral, abonó en Murcia de manera irregular facturas de proveedores de la campaña de las elecciones autonómicas que debieron abonarse con cargo al partido. El candidato socialista a la alcaldía de Granada señalado en el caso Invercaria. Según la UDEF, Francisco Cuenca abrió la puerta de la empresa de capital riesgo a una productora en una operación ruinosa. El foco recae sobre Ciudadanos. Según publica La Razón, la formación naranja habría desviado subvenciones de los ayuntamientos a cuentas que controla su número 2, José Manuel Villegas. Habría obligado a sus ediles a que el dinero que reciben de los ayuntamientos fuera directamente a una sucursal bancaria de Madrid. Se trata de unos fondos que pagan los vecinos de cada ciudad para que los concejales hagan su trabajo en estos ayuntamientos y no en el partido a nivel nacional. Luis Salvador, de esta información, ¿qué es cierto, qué no es cierto, qué ponéis en cuestión? Y sobre todo, si teméis que esto os pueda pasar factura en unas elecciones. Porque Ciudadanos, sí, claro, lo que vendía es que era lo contrario de esto. Lo que vendía y lo que vende. O sea, esto es una especie de teoría de la conspiración en donde se mezclan datos que son ciertos y se da una imagen. O sea, si se dice lo de financiación irregular, quiere decir que hay financiación ilegal, como si el partido hubiera abierto vías para financiarse ilegalmente. Pues debemos de ser los más tontos del mundo, porque por poner un ejemplo, en la última campaña, precisamente en Murcia, hemos gastado 46.000 euros, hubiéramos tenido derecho a 91.000 y al final, o sea, hemos justificado gastos solamente por 46.000. Entonces, ¿qué necesidad de financiarte por la vía del grupo municipal si tenías el doble para poderte financiar ahí? O, por ejemplo, en el mailing hemos recaudado, o sea, 225.000 euros menos porque solamente hemos justificado el mailing de las municipales y no el mailing de las autonómicas. Porque siempre lo que estamos buscando es ahorrar dinero al contribuyente. Aquí lo único que se ha producido, o sea, y por eso digo lo de que es absurda la información tal y como se concibe, es un error administrativo de un partido con inexperiencia todavía en los ámbitos municipales y en la gestión, digamos, de ese ámbito municipal al ámbito del partido, porque lo que ha pasado es lo siguiente. El partido creó precisamente para tener más garantías una cuenta de ingresos y una cuenta de gastos, precisamente para no tener mezclado y no tener ningún tipo de tema irregular con donaciones y con ningún tipo de cosas de este estilo. En la cuenta de ingresos viene el dinero que viene al grupo municipal, se hace una transferencia de una cantidad de dinero a la cuenta de gastos y desde ahí se va pagando y se va justificando. El partido lo que ha hecho en todos los ayuntamientos es ver y preguntar a los secretarios que cuál es el tipo de gasto que se puede hacer precisamente desde ese dinero del grupo municipal. Y nos sometemos al gasto que nos dice estrictamente el secretario dentro de cada grupo municipal. Ahora, ¿qué error sí se ha producido en Murcia? Se ha producido el error de una gente inexperta que, teniendo la cuenta por una parte del grupo municipal y por otra parte la cuenta del partido, ha cogido y ha pagado con cargo a la campaña una cantidad de dinero con el grupo municipal pensando que tenía autorizado ese tipo de gasto. Lo cual el partido detecta inmediatamente porque lo tenemos controlado precisamente por esas dobles cuentas para verlo rápidamente, y en el momento en el que lo detecta automáticamente pide que eso se corrija, porque evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con que se haga un uso de un dinero que no va para una cuenta con otro tipo de gasto, ¿no? Pero a partir de ahí, la que se está montando, aparentando que Ciudadanos está teniendo financiación irregular como si fuera un entramado para desviar un dinero, para llevárselo a las cuentas del partido, cuando precisamente, como estoy diciendo,
en las cuentas de la campaña nos hubiera sobrado más del doble del dinero, o hemos devuelto a los ciudadanos españoles que podríamos haber justificado hasta 225.000 euros del mailing, pero que esa es la realidad. No, sí, te explicas con el talento que te caracteriza. Y con los datos. Y eso tiene. Pero da la casualidad que quien denuncia esto es un antiguo dirigente. Antiguos dirigentes que además dan la casualidad que son abogados. Pero vámonos a los hechos. Sí, los hechos. Dejadme que cite la noticia porque La Razón lo que daba es un paso más y hablaba de que no sería en Murcia, sino que sería a escala nacional. En concreto en los municipios de más de 50.000 habitantes. Es decir, donde de veras hay presupuesto, porque abajo de 50.000 habitantes prácticamente no hay presupuesto. Y el titular es muy descriptivo. Ciudadanos desvía, utiliza el verbo desviar, las subvenciones de los ayuntamientos a cuentas que controla Villegas. Dentro ya habla de que ingresan el dinero que se da, pide a sus concejales, en una misiva, en una carta, les pide a sus concejales ciudadanos que ingresen el dinero que se da para los gastos del grupo municipal, en vez de destinarlo para gastos del grupo municipal, que lo destinen a una cuenta en una oficina del Banco Popular en Madrid, asignada al número 2 de Rivera, a Villegas, y al tesorero, a Carlos Cuadrado. Eso sería la información que está dando en estos momentos el diario La Razón. Sí. Es una, perdona, es que es una querella que se ha presentado ante la Fiscalía General Anticorrupción. Por antiguos compañeros tuyos. Cuando veáis la ronda que tengáis que dar, evidentemente pido la palabra. Bueno, pues cuando se está hablando, cuando hay una querella, como tú bien dices, o sea, estamos en todos los partidos, sabemos que la gente que no le van bien en unas primarias, que pierde el control de la organización, automáticamente intenta montar lío. Nosotros estamos reconociendo que aquí hay un error administrativo y ha habido un error de que se ha destinado unos gastos que se tenían que haber hecho con un cargo al partido, digamos desde la cuenta municipal. Pero pongo un ejemplo. Prácticamente todos los partidos, y eso no lo hace jamás Ciudadanos, incluso contratan personal, y ese personal que contratan los tienen en las sedes de sus partidos y no lo tienen trabajando en sus grupos municipales. Nosotros en eso somos exactamente rigurosos y, repito, hasta el punto de consultar ayuntamiento por ayuntamiento a los secretarios que qué tipo de uso podemos hacer del dinero de esas cuentas del grupo municipal. Ahora, que de un error se trate de inferir como que hay un entramado de financiación irregular, o sea, bajo ningún concepto, y por eso no nos preocupa para nada. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí estamos mezclando dos asuntos de naturaleza completamente distinta. Uno tiene que ver con la financiación de una campaña electoral, que si yo no recuerdo mal, la ley electoral establece que todas las operaciones que se hagan con respecto a una campaña deben hacerse desde una cuenta bancaria específica para la campaña. Por tanto, aquí lo que ha habido es, bueno, puede ser que haya habido un error administrativo u otras cosas, eso no lo sabemos, pero en fin. El otro asunto es distinto, porque el otro asunto se refiere a las subvenciones que dan los ayuntamientos desde la Ley de Régimen Local de 1999 a los grupos municipales. En esa ley, esto ya se venía haciendo con anterioridad, pero en esta ley se legaliza esto. Y claro, son subvenciones específicas para los grupos municipales de cada municipio que concede la Perdón. Y claro, lo que nos dice la información de La Razón es que ese dinero se ingresa en una sucursal bancaria del Banco Popular, que es la única sucursal bancaria que hay en España, la única, y es el único banco que tiene una sucursal especializada en la financiación de partidos políticos, que está en Madrid, muy cerca del Congreso, por cierto. Y claro, pues en fin, suena bastante mal que las subvenciones a un grupo municipal de un pueblo de donde sea acaben en la sucursal bancaria dedicada a los asuntos financieros de los partidos políticos. Esto es lo que a mí me choca. Luis, muy rápido, que quiero que Cintia nos comente los detalles. Eso que dice La Razón, de que se saca el dinero de los grupos municipales para ingresarlo en esa cuenta, es absolutamente falso. Y lo estoy diciendo aquí, por tanto eso se comprobará en días. Absolutamente falso. ¿No se está ingresando en esa cuenta? No, de ninguna manera. Y lo estoy diciendo aquí delante de todos los españoles que están escuchando la televisión. Por eso digo que la información que está construida intenta dar un tinte, simplemente con el titular, en cuentas que controla Villegas. Además, ese dato que estoy diciendo es falso. Y repito, o sea, es verdad que ha habido un mal uso porque tiene que haber una cuenta para el dinero de las campañas que no se ha gestionado correctamente y se ha cogido un dinero del grupo municipal que tenía que haber ido al de la campaña. Pero por eso he explicado que es que nos ha sobrado la mitad del dinero que teníamos disponible para la campaña. Por tanto, no era que es que has acabado el dinero que tú podrías tener en un momento determinado y estás cogiendo más. No, es que estamos tirando siempre a la baja.
Cintia Dianovile, cuéntanos exactamente cuáles son las pruebas, los documentos, etcétera, que está aportando en estos momentos el diario La Razón para hacer esta acusación. Pues, Carlos, lo que nos cuenta esta información de La Razón es que Ciudadanos habría obligado a sus concejales en los ayuntamientos de, ojo, más de 50.000 habitantes, que son los que tienen evidentemente más subvenciones, pues a ingresar este dinero en una cuenta central que ya apuntaba Miquel Buesa en el Banco Popular. Y como decía Luis Salvador, bueno, los únicos apoderados son José Manuel Villegas, que aparece, y Carlos Cuadrado. ¿Qué nos da a deducir o qué podemos deducir de esta información? Que Ciudadanos a nivel nacional tendría el control absoluto de las subvenciones y también pues podría tener toda la recaudación. Ese extracto que nos estás mostrando, Cintia, que lo pones Sí. arriba, es extracto del documento de la Secretaría de Finanzas del propio Partido de Ciudadanos. Sí, es decir, que esa literalidad no habría salido de ningún otro sitio, sino directamente de los documentos de Ciudadanos. Luis. Del partido, sí, sí. Eso lo estoy diciendo aquí y eso se puede comprobar y lo comprobará este medio. Es absolutamente falso que de los grupos municipales se saque dinero para meterlo en ninguna otra cuenta, al margen de la cuenta que tienen los grupos municipales. Y por cierto, por eso digo, la única diferencia nosotros es que tenemos una cuenta de ingresos y una de gastos y con 4 firmas cada una de ellas que tienen que tener legalmente. Pero las cuentas del grupo municipal, no hay ninguna cuenta que lleve el dinero a ningún otro sitio, a ninguna otra cuenta. Por eso digo que ese dato es absolutamente falso. Déjame y si que no fuera mostremos... falso no podría decirlo con esta claridad. Cintia, información que sacó hace más tiempo Juan Luis Galiacho, compañero que ha venido con nosotros, en alguna ocasión, donde se incorporaba otro documento, una carta remitida. Un documento, Carlos, que efectivamente sí confirmaría pues esta noticia. Vamos a verlo porque Juan Luis Galiacho se hacía con esta carta, era la Carta Ética y Financiera de Ciudadanos. No solo decía que deberá facilitar la gestión por parte de los órganos competentes del partido, los ingresos derivados de la financiación de los grupos parlamentarios o municipales en los que integre, sino que además decía hacia dónde se iba a destinar este dinero. Principalmente decía que lo iban para hacer frente de los gastos pues, de las respectivas campañas electorales. Ese es el segundo documento, o mejor dicho, casi el primero, porque apareció antes. ¿Esa carta es real? Pero si es que la carta ética lo que te dice es que si eres imputado por un caso de corrupción política te comprometes a entregar tu acta. Es una carta ética. ¿Dónde se ve que en una carta ética se introduzcan a dónde va a ir el dinero de no sé qué? O sea, es que es absurdo. Pero este documento que acabamos de ver es falso, entonces. La carta ética, desde luego, que yo he firmado. Yo he firmado la carta ética en el ayuntamiento. Ahí hemos visto un documento cuyo membrete es de Ciudadanos. Ese documento no es la carta ética de Ciudadanos. Bueno, será lo que sea. Pero por eso. La cuestión es si es un documento de Ciudadanos o no. Porque lo que dice es eso. Claro, si yo veo ahí un documento que tiene un membrete, yo digo que ese documento no es la carta ética de Ciudadanos porque yo he firmado varias cartas éticas. Porque soy el portavoz municipal del Ayuntamiento de Granada y soy diputado nacional ahora mismo. Es verdad que dejaré una de las dos cosas cuando arranque la legislatura, porque nosotros no queremos duplicidad de cargos. Pero he firmado ya unas cuantas cartas éticas. No tiene nada que ver con eso ni se menciona nada de esto. En la carta ética se menciona exclusivamente aquellas cosas a las que tú te comprometes precisamente para poner garantías y una de ellas, evidentemente, que si eres imputado por corrupción política, automáticamente entregues tu acta. ¿Qué explicación le das tú a esto? A este perdona, documento? o sea, el que tendrá que explicar, el que está contando la información... No, pero bueno, tú manejarás alguna tesis. Quiero decir, si tú dices que hay dos cartas, yo no he dicho, o sea, que es falso, que es un documento manipulado. Que esa información, tal cual la ves, es digna de la mejor teoría de la conspiración. Porque cualquiera que la ve, hasta la forma del titular, de las cuentas controladas por Villegas, si no se hace ningún trasvase de ninguna cuenta municipal a ninguna cuenta general, eso que está diciendo es una falsedad absoluta. Que no es La Razón. Estoy buscando, lo que pasa es que soy un negado en esto de las tecnologías, si yo tengo la querella, la tengo yo aquí. Pero perdona. Porque me la ha mandado un compañero tuyo. Pero perdona una cosa, una querella, ¿qué es una querella? Pero pregunto yo, ¿qué es una querella? Denuncia, mejor. Claro, una denuncia. Espera un segundo, tranquilo, que no pasa nada. Yo estoy tranquilo. Es aire fresco, aire puro, no hay problema. Mira, es que no es La Razón. La Razón ha tenido acceso a la... Quito la querella, la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que preside, que dirige el señor Salinas. Y entonces, es para que la gente lo dé, porque si no nos hacemos un lío. Dice este compañero tuyo que el señor Villegas manda una carta pidiendo que el dinero de las subvenciones, lo que decía el señor Buesa, vaya a una cuenta en el Banco Popular en Madrid que solo tiene él y el tesorero. Y entonces dice este compañero tuyo que eso va contra dos leyes.
taxativas y lo pone, lo que pasa es que no encuentro, es que no es la razón. Pero eso que dice, ¿la denuncia ha sido aceptada a trámite? Es que no lo sé. Y tendrá que demostrar él que eso es verdad. Claro, porque yo te digo que eso es mentira. Y él tendrá que demostrar que es verdad. Entonces dice, todos sabemos, o sea, y en Ciudadanos pasa también como en todos los partidos, o sea, que hay personas que si no tienen el poder, y sobre todo en partidos donde creen que pueden llegar más rápido, pues automáticamente, y esos líos los hemos tenido por muchos sitios. Claro. Y siempre la gente tal. Pero a partir de ahí, si alguien denuncia algo que además suena súper raro, tendrá que demostrarlo. Claro. Y ojo, lo que está diciendo de ser verdad sería fácil de demostrar, porque estamos hablando de muchísimos grupos, o sea, Ciudadanos tiene ya 1.500 concejales distribuidos por España, muchísimos grupos municipales. Y algunos variopintos. Pero por eso te quiero decir que si eso es así, serían cosas facilísimamente verificables. Y yo te estoy diciendo que es mentira ahora que tú me dices, no, es que son compañeros tuyos los que han metido la querella. Pues que les salga bien la querella. Yo, que me la han mandado a mí. Pues que les salga bien la querella y no les salga mal la querella que les presentan a ellos por decir esas burradas. En eso estamos de acuerdo. Claro. Aludías al decirlo del titular, Luis, aludías a que parece propio de una teoría conspiratoria viendo cómo se ha redactado el titular. Y eso dice Granados. Déjame que termine la pregunta. ¿Nos estás insinuando que esto puede ser una maniobra de último minuto, precisamente por la cercanía de las elecciones? Todos los medios de comunicación tienen cada uno sus propias características. Y la cualidad de hacer portadas, o sea, de prensa amarilla y casi pasando a la rosa a veces y tal y cual, tal, es propia de La Razón. O sea, yo animo a todo el mundo a que vea las portadas históricas de La Razón y tiene portadas memorables. O sea, pero, repito, decir eso de esa manera, y además cuidan la palabra poniendo en financiación irregular, no dicen ilegal, sino irregular, o sea, en cuentas que van a las cuentas de Villegas, como para que parezca que hay alguien que se ha puesto un paraíso fiscal. Pues cuando aparezca el libro de Rosa Conde, perdón, de Rosa Díez, prepárate. No lo sé, pero es así que dispara. Desde luego, estamos hablando ahora mismo que estamos en un proceso preelectoral. Ahí he visto yo incluso que se han mezclado un candidato del Partido Socialista de Granada, del PSOE, en Invercaria y poniendo el foco en Ciudadanos. O sea, dices, pero bueno, ¿qué me estáis contando? Esa persona, y lo voy a decir, que parece mentira que encima tengamos que ejercer de abogado defensor de alguien. O sea, Invercaria tiene sus problemas y su mala gestión de los fondos, evidentemente. Ahora, esa persona en ese momento, y ahora diré por qué lo están sacando, esa persona en ese momento era delegado de la Junta de Andalucía. Y como es normal, con las empresas de su provincia, las ayudan a hacer gestiones. O sea, a partir de ahí, los ponen en contacto, les acompañan a la entrevista, algo que es normal en todos los gobiernos autonómicos. Ahora, ¿por qué sale esa persona ahí? Porque han detenido a un alcalde, a una concejala, los han puesto en libertad con cargos, han detenido 17 personas en el Ayuntamiento de Granada, han dimitido 3 personas, va a haber un cambio de gobierno y como está la persona que se presenta, pues ahora lo sacan. ¿Por qué no lo sacaron hace 2 semanas? ¿Y qué tipo de acusación es esa de que un delegado acompañe a una persona y porque allí se haya cometido detrás un delito, entonces todos los delegados de todas las comunidades autónomas estarían cometiendo delitos permanentemente? Dejadme que dé detalles porque hemos saltado al tema Granada, que lo teníamos a continuación. Porque lo teníamos a continuación. Pero no hemos cerrado el otro. Pero dejadme que dé los datos simplemente para que la gente lo comprenda. Bueno, saltaba el tema de la detención de Torres Hurtado y de la concejal de Urbanismo, me parece que era, ¿verdad? Sí. Efectivamente. A partir de ahí había que mirar a ver qué iba a hacer Ciudadanos, si iba a permitir que se mantuviese el Partido Popular con otra persona en el gobierno o iba a permitir o iba a preferir que fuese el Partido Socialista. Corrígeme, Luis, si no es así la historia. Vosotros le hacéis una oferta al Partido Socialista y le decís, si vais vosotros pero sin Podemos, os apoyamos a vosotros. Responde el Partido Socialista y dice, no acepto las condiciones. Y el candidato en el que estabais pensando vosotros, que creo que es la persona de la que estabas hablando, leo literalmente las informaciones del Mundo, el candidato socialista para la alcaldía de Granada, señalado también en el caso Invercaria. La UDEF, cita la noticia, concluyó que Francisco Cuenca, que es esta persona en concreto, abrió la puerta de la empresa de capital riesgo a una promotora en una operación ruinosa. Esa promotora, que tendría como nombre Cándor, habría recibido 7 millones de euros, según la investigación llevada a cabo por la UDEF, al menos 7 millones de euros a través de diferentes organismos y líneas de financiación. El principal apoyo lo habría recibido de una sociedad para la promoción y reconversión económica de Andalucía, SOPREA, dependiente en estos momentos de la Consejería de Empleo. También habría recibido dinero de Radio y Televisión de Andalucía, etcétera, etcétera. Cándor Graphic, o sea, Cándor Graphic, efectivamente. Cándor Graphic. Y déjame que cite porque refería esa noticia a otra previa, el candidato socialista al alcalde de Granada, que era esta misma persona, becado por el Fondo de Reptiles. Se habría dado una ayuda, me parece que era 200
80.000 euros, efectivamente, a la Fundación San Telmo para dar cursos de alta dirección de instituciones a cargos de la Junta. Una de las personas que tuvo uno de esos cursos sería esta persona. Pero me pones el mismo caso. Y repito, me da cosa tener yo que estar abogado defensor del candidato del Partido Socialista. Pero ahora no tienes ningún problema, si os lleváis bien. Perdona, si yo me llevo bien con quien... Nosotros nos llevamos bien con quien hace las cosas bien. Repito, todo lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Granada ha pasado. Y ha sido la UDEL la que ha intervenido, la que ha detenido y la que ha liberado con cargos. Y tiene 17 personas, es el principio de la madeja que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y yo te digo que va a haber más causas y verás como en las mismas personas que hoy forman parte del equipo de gobierno actual va a haber hasta más imputados. Y eso que va a haber también más lo en veremos. Panamá también. Pero ahora, te digo lo del tema este del fondo de reptiles. O sea, San Telmo imparte unos cursos y la gente, y sobre todo muchos cargos públicos, han solicitado recibir ese curso de la Fundación de San Telmo. ¿Vale? Yo no lo he hecho, evidentemente, pero lo ha solicitado mucha gente. Y una de las posibilidades que tienen es solicitar una beca. Entonces la gente lo solicita, le dan una beca y hace ese curso. Ahora, si hay un dinero que viene del fondo de reptiles, que es con lo que están pagando ese programa, quien habrá que detectar, que yo ya hice declaraciones sobre eso, que habría que ver primero si eso es verdad. Y si es verdad, ver quién ha hecho que ese dinero salga de ese fondo de reptiles para ir a financiar ese programa. Y hay que ir contra esa gente. ¿Pero qué tiene que ver un usuario final que ha dado un curso y que ha rellenado un impreso solicitando una subvención, que ha recibido dinero del fondo de reptiles, que iría por otro lado? La única diferencia que hay es que hay una pelea encarnizada porque el Partido Popular, por la corrupción, va a perder la alcaldía de Granada. Pero ese es el único tema. Y por cierto, el PSOE no dijo que no a la condición que pusimos de que ni Podemos ni Izquierda Unida estuvieran en ningún equipo de gobierno. Te leo literalmente las informaciones que sacó, vamos. Te leo el titular del Mundo. El PSOE rechaza las condiciones de Ciudadanos para pactar la alcaldía de Granada. Pues no las ha rechazado. ¿No es verdad? ¿No las ha rechazado? Lo ha dicho públicamente en todos los sitios. O sea que todavía puede haber acuerdo de Ciudadanos con el Partido Socialista para Granada. Sí, no es que pueda haber, si es que no cabe todo. Candidato. La gente nos está diciendo que no quería Torres Hurtado, el alcalde del PP, que no quería el número 2, Sebastián Pérez, presidente, que el alcalde ha obligado a dimitir también en esta operación, que tampoco lo querían, que no quieren al candidato del PSOE y evidentemente no quieren a Podemos. Lo malo es que eso te lo dice la misma persona, te lo dice todo. Y claro, todo eso no cuadra. Porque alguien tiene que gobernar. ¿A ti? No, yo Luis, en la situación de Granada, yo creo que hay un análisis muy objetivo y para mí la coherencia, que puedes compartir o no criterios políticos y ligando con el inicio del programa decíamos que hay numerosas, decías Manu, numerosas líneas editoriales. Y bienvenido sea. Claro. Y ojalá que por muchos años, si no de lo contrario, pues estaríamos en un país donde algunos nos quieren llevar y donde la inmensa mayoría no queremos ir. ¿Por qué digo? La coherencia es importante en todos los aspectos de la vida. La situación en Granada. En Granada se produce lo que todos sabemos, pero que al final conlleva la dimisión del alcalde y de su concejal. Vosotros... Yo no voy a entrar en cuestiones, sino voy al fondo de la cuestión que para mí es la de coherencia. Decís que con esas personas no se puede llegar a un acuerdo de gobierno, que no podéis gobernar. El Partido Popular se produce una serie de gestiones internas y finalmente esas dos personas, que son las que vosotros ponéis en el foco, y repito, y no entro a cuestionar nada, pero que ponéis en el foco de cuestión como para que se redite o se mantenga un pacto de gobierno con la fuerza más votada, que es la del Partido Popular, a una gran diferencia, a una gran distancia con respecto a la segunda, y decimos, bueno, estas dos personas no serán, pero no se cuestionan el resto de concejales que pueden estar y que están formando parte de las listas electorales. Yo entiendo que si esas son las personas que originan una crisis interna, solventada su presencia, las cosas se pueden retomar y se pueden seguir, no con una intención exclusiva de un partido político, sino con una voluntad mayoritaria de la inmensa mayoría de ciudadanos de allí. Porque lo que se puede reeditar, y en este caso con vuestro apoyo, es que el Partido Socialista, con tan solo 8 diputados, concejales, entre a gestionar toda una capital de provincia como Granada y favorezcan la investidura o ayuden a la gestión de gobierno, pues 4 partidos políticos. Esa es la situación. Yo me pregunto, ¿esa coherencia no sería lógico que se llevase también a la práctica en la Junta de Andalucía, donde hay un consejero imputado y varios directores generales? ¿Por qué no les exigís exactamente la misma dimisión y condicionáis un futuro gobierno con la presencia? No, yo digo simplemente como coherencia a la toma de decisiones. No lo veo muy coherente, francamente. En un minuto, para dejar intervenir a todo el resto de gente. En primer lugar, en el Partido Popular ahora mismo del grupo municipal, no hay un grupo municipal, hay 2 grupos. Están
Los del alcalde, me estás pidiendo coherencia. Y está el propio alcalde. La configuración del grupo municipal es la que forma parte de las listas. Sí, perdona. El propio alcalde obligó a dimitir al presidente del Partido Popular precisamente para arrastrarlo con él. Entre el grupo que quedó, ya se movió el alcalde ficha para que se promoviera una persona para ser el candidato, Juan García Montero. Y el presidente presentó en el Partido Popular a su candidata, a Rocío, porque están peleados y están partidos. Decir que se ha terminado porque se vayan estas dos personas, nosotros no lo dijimos nunca. Déjame solo que te diga esto. Hay toda la cúpula de urbanismo, todos los puestos de libre designación, están todos imputados. Hay un montón de temas vinculados a los temas de contrataciones públicas, oposiciones, quiero decir. Y ahora, un matiz fundamental en los tiempos. Cuando nosotros decimos que el alcalde tiene que reaccionar inmediatamente y tiene que asumir su decisión, todo eso va andando. Y nos metemos en un fin de semana donde el Partido Popular le da un ultimátum y le dice que tiene hasta el lunes para irse o que si no pasará a la fase 2. Y el mismo fin de semana le dicen que no, que le dejan hasta el día 12 de mayo, que ya podemos estar posiblemente hasta en otra campaña de elecciones generales. Y cuando entonces el lunes, al ver que otra vez intentan ganar tiempo y se van hasta el final, Ciudadanos da una rueda de prensa y dice que va a hablar con el Partido Socialista para ver si está dispuesto a encabezar una moción de censura y que nos digan quién es su candidato porque nosotros no vamos a entrar en gobierno y vamos a garantizar con el PP en la posición que no cambia la vida de la ciudad, es cuando ya viene esa firma de moción de censura, es cuando reaccionan inmediatamente por la tarde al ver ya que han perdido la alcaldía y es cuando entonces dimiten. O sea, no dimiten primero para ver si salvamos la alcaldía. En cualquier caso, Luis, en cualquier caso, se solventa la situación generada por determinadas personas en el grupo municipal del Partido Popular. Esas personas ya no forman parte del Partido Popular. Yo no voy a entrar en cuestionar más, porque consumiría mucho tiempo, pero ¿por qué no aplicáis la misma coherencia a la Junta de Andalucía? Pues es que hemos pedido la dimisión del diputado. Miquel, que tenía la palabra. Bueno, yo la verdad es que creo que habéis montado un lío en Granada para nada, porque claro, dice que no venga este, pero que venga el del PSOE, y luego el del PSOE resulta que no sabemos que es de la cáscara amarga, ¿no? Y además luego los del PSOE dicen, pero nosotros no queremos vuestras condiciones. A mí me parece que en este tema os habéis precipitado. Y como resultado habéis montado un lío. Nosotros. Y quien pierde son los granadinos. Es el pueblo granadino, no los partidos políticos. Sí, porque habéis actuado con una precipitación demasiado grande. Joder, habéis anunciado que dejáis de apoyar al alcalde, al PP, justo el día en el que dimite el alcalde. Bueno, de todos modos, yo a lo que me quería referir es al tema que no hemos dejado cerrado, que es el tema del desvío de dinero hacia una cuenta centralizada y todo esto. Vamos a ver, este tipo de problema existe o ha existido en todos los partidos políticos. Y si uno se repasa los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas a los partidos políticos, verá que efectivamente aparecen este tipo de asuntos con mucha frecuencia. La doctrina del Tribunal de Cuentas ha sido de pelillos a la mar. El Tribunal de Cuentas no ha encausado a nadie por este tipo de irregularidades, ni en fin, las ha puesto de manifiesto en sus informes y ahí se ha quedado el asunto. Este tipo de asuntos solo ha ido a los tribunales en una ocasión, que es en el momento de la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca. Es el único asunto en el que aparecen los desvíos de fondos desde el grupo parlamentario, en este caso, a un partido político vinculado con ETA, que era Batasuna, y aparece ahí, efectivamente, las operaciones que se hicieron a través de la Caixa, a través de la Kutxa, etcétera, a través de diversos bancos, cómo se financió por esa vía a un partido político vinculado con ETA que estaba ilegalizado. Y se tomó esa actuación como motivo de la ilegalización, a su vez, de estos dos partidos políticos. No ha habido más casos sobre este asunto, porque en España hay demasiada permisividad con las irregularidades contables y financieras que realizan los partidos políticos. Yo lo que me pregunto es, fijaros, es decir, todos los partidos políticos de este país han estado pringados por temas de financiación irregular o financiación ilegal, ahora ilegal, porque antes no había la figura de financiación ilegal. Todos absolutamente. Partido Socialista, Partido Popular, bueno, partidos nacionalistas, es decir, y nadie aborda el problema de fondo. Yo me pregunto, ¿por qué hay tantas irregularidades con el tema de la financiación? España es un país que vive
permanentemente en campaña electoral. Permanentemente. Por lo tanto, los partidos políticos necesitan muchísimo dinero para intentar convencer a los votantes de que ellos son los mejores. Y por lo tanto necesitan fondos. ¿De dónde provienen esos fondos? Básicamente de fondos públicos. Problema, los fondos públicos son insuficientes. Y entonces llegamos al gran berenjenal. Como no son fondos, no hay suficientes fondos para financiar campañas, tenemos que coger mordidas de aquí, mordidas de allá, irregularidades por aquí, irregularidades por allá. Y nadie aborda el problema de fondo. Y el problema de fondo, desde mi punto de vista, ¿cuál es? Yo no soy afiliado a ningún partido político. ¿Por qué narices tengo que financiar a partidos políticos de los que no formo parte? Al igual que no formo parte de ningún sindicato. Yo no estoy afiliado a Comisiones Obreras ni a UGT. Y como yo, supongo que miles de espectadores que nos están viendo. Y sin embargo, tenemos que pagar con nuestros impuestos obligatoriamente a sindicatos y a partidos políticos a los que no pertenecemos. Y a patronales. ¿Por qué? Y a patronales. Totalmente de acuerdo, y a patronales. ¿Por qué? ¿Sabes lo que yo he hecho en falta? Un poco de madurez política. ¿Por qué no hay ningún partido político que proponga, oye, tenemos un problema con la financiación, vamos a cambiar el sistema, a no depender de fondos públicos y a depender de nuestros propios fondos, ya sea vía afiliados, ya sea aportaciones, donaciones, sin ningún tipo de límite, como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos las empresas donan millones de dólares a unos y a otros. ¿Cuál es la diferencia entre España y Estados Unidos? En España también hay donaciones, ¿eh? Lo que pasa es que se hacen en sobre y por la puerta de atrás. Os voy a pedir dos comentarios rapidísimos porque le estoy viendo ya a Manuel Redal y quiero que hablemos también del cacao que se ha montado con el tema de la denuncia de Aznar al Ministerio de Hacienda. Muy fácil. La Constitución española establece que los poderes públicos tienen que apoyar económicamente a determinadas instituciones que son fundamentales para la democracia. Los que has dicho tú más la Iglesia Católica. Es decir, la misma teoría que has hecho sobre que por qué tengo que apoyar yo a un partido si no soy, podría decir una persona por qué tengo que apoyar a la Iglesia Católica si yo soy de otra religión. Yo creo que estas cosas que producen tanta indignación al espectador... A la Iglesia se pone casilla, ¿eh? No, por eso. Al partido no. Por eso no. Pequeño detalle. Bueno, pero es pongan esa casilla. El PP, el PSOE, el tal. Yo no me estoy y en blanco cuánto dinero iría a los partidos si hubiese una casilla. Perdona, Carlos. La casilla son los votos. Perdona, vale. Perdona, Carlos. Yo no estoy diciendo que a mí me parezca mal que se financie a la Iglesia. Pero si doy un dato que es técnico. Lo que yo estoy diciendo es que es muy importante que haya partidos políticos. Otra cosa es que haya una crisis de credibilidad y que estos partidos políticos nos parezcan abominables. Pero, Carlos, perdona, en déjame Estados terminar. Unidos también hay partidos, ¿eh? Y no se financian con dinero público. Mira, si hablamos de los lobbies de Estados Unidos... Sí, no vaya a estar lejos, por favor. El tema tendría cola, no sé qué es peor. Pero a lo que voy es que alimentar la indignación de la ciudadanía contra los partidos, porque de repente nos acordamos de que hay unas partidas presupuestarias que apoyan la existencia de los partidos y de la patronal, que siempre se nos olvida. Siempre hablamos de partidos y sindicatos y se nos olvida la patronal. Pues me parece que no viene a cuento. No, bueno, como no hay mucho tiempo, sí hay una cosa que te quería decir, Luis. Me parece terrible que empecéis con las teorías conspiranoicas ya. Acabáis de empezar y ya empezamos con las viejas historias. Y sí, lo que has dicho sobre La Razón, si me permites, Carlos, me parece extraordinariamente grave. La Razón es un periódico que tiene profesionales magníficos y que, bueno, se ha hecho con una información y unos documentos que están ahí. Tú tienes tu teoría, yo no tengo por qué dudar de esa teoría. Ya veremos de dónde supuestamente sale la manipulación de esos documentos, entiendo que es lo que tú dices, si es fuego amigo, finalmente, y ya tenéis estos fuegos internos, o efectivamente, como tú estás planteando, se produce una manipulación por parte de un periódico, que entiendo que es lo que estás planteando, de unos documentos. No sé si es eso, me gustaría que lo aclarases, pero sí que quiero manifestar mi opinión sobre el periódico La Razón. Rapidísimo. Pues lo que está publicando es información falsa y como tú tienes tu opinión... ¿Pero falsa en qué sentido? No, si yo no tengo opinión. Yo de verdad respeto tu versión y se verá efectivamente si eso es así. No se saca ningún dinero de cuentas municipales para ingresarlos en unas cuentas que está Villegas. Eso no es verdad. No se saca ese dinero de esas cuentas municipales. Ayuntamiento, el dinero se ingresa, el que se recauda y se ingresa y se justifica está dentro de las cuentas municipales. Por tanto, no es verdad. Bueno, y lo otro era un símil. Lo de la teoría conspiratoria. He dicho que era como las mejores teorías conspiratorias porque el titular estaba puesto de tal manera que parecía que había un paraíso fiscal, que ahí metía el dinero Villegas y que desde el partido se estaba desde lo que pagaba la gente, los grupos municipales, se sacaba el dinero. Luis, hay pantallazos. No nada de ningún paraíso fiscal. Mañana se lo preguntaremos a Paco Marlanda, que estará con nosotros.
a ver cuál es la parte que es falsa, cuál es la parte que no es falsa. Mañana se lo preguntaremos a Paco Maruenda, que va a estar con nosotros. Atención a la que se montaba también, y les doy los datos, porque directamente Aznar, José María Aznar, ha presentado ya una denuncia contra Hacienda como filtrador de sus datos tributarios, de sus datos fiscales. ¿De dónde viene la historia? La historia viene de una sanción que se le habría impuesto. Montoro impone una multa de 70.000 euros a Aznar y le hace pagar otros 199.000, es decir, casi 200.000 euros por irregularidades fiscales. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto aparecía en prensa. Y José María Aznar decía, ¿quién ha hecho llegar esa historia a la prensa? ¿Quién ha hecho llegar, además, incluso una conversación que habría tenido José María Aznar con Cristóbal Montoro? Y directamente ha planteado la denuncia por filtración de datos fiscales. Atención. La agencia tributaria es una institución muy poderosa. Lo que me parece impresentable es que estas cosas se filtren. Lo que hay que hacer es evitar esos problemas. Cuando estás decidida a matar a alguien, lo mata. Bueno, Manuel Redal, miembro de Técnicos de Hacienda en la agencia tributaria. Bienvenido, Manuel. Te voy a preguntar qué es lo que está pasando, si se filtran datos, si no se filtran datos, de dónde puede haber salido esta información, pero déjame que le pregunte antes a José Ramón, ya que el cacao que se está montando es interno y a máximo nivel dentro del Partido Popular, ¿qué es lo que está pasando? Porque veíamos la historia de Soria, ya había acusaciones de filtraciones, de fuego amigo, de ta. Ahora vemos esta historia y directamente José María Aznar va y planta una denuncia contra, dice, por filtración de datos, dice, contra quien sea el responsable, y dice, pero claro, el que es responsable, y dice la propia denuncia, tendrá que ser aquel que tramitaba los datos. Vamos a ver, yo creo que cualquier persona, se llame como se llame, si cree que sus derechos se conculcan, tiene toda la legitimidad e incluso obligación personal para interponer cualquier demanda o solicitud de información ante los organismos que proceda. Y esto es lo que ha pasado en este caso con una persona que se llama José María Aznar y seguramente estará pasando con personas anónimas o no estará pasando. Yo lo que creo es que cuando a uno cree que sus derechos han sido conculcados y que se ha faltado precisamente a la ley de protección de datos, que es una de las partes afectadas, pues oye, tiene que ejercer su derecho donde corresponda y ante quien corresponda. Los abogados, leo literalmente la noticia del expresidente del Gobierno, José María Aznar, Manuel, te lo pregunto ya a ti, han presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por revelación de datos tributarios. En el escrito se recuerda que esos datos están en poder de la agencia tributaria, que son confidenciales, que no pueden ser difundidos y además se aclara y se sostiene que los datos publicados, atención a esta frase, han debido ser filtrados o cedidos por aquellos que los conocían y que tenían además el deber de mantenerlos en sigilo. ¿Se pueden hacer estas filtraciones? No digo si se puede legalmente, que obviamente es que no, pero ¿se pueden estar dando este tipo de filtraciones, Manuel? Buenas noches. Pues en la legislatura actual hemos tenido bastantes casos de filtraciones. No es el primer caso. Yo creo que en este caso haría exactamente lo mismo que está haciendo el señor Aznar. El deber de sigilo es absoluto dentro de la agencia tributaria y, desde luego, las medidas que se toman, medidas disciplinarias contra aquellos que en un momento dado se piensa que se han podido filtrar datos, son tremendas. Lo que pasa es que demostrar que se han filtrado los datos no es una cosa tan sencilla. O sea, lo que sí que es bastante rápido y bastante ágil es saber quién ha tenido acceso, o sea, los accesos de las diferentes personas. Porque queda registrado. Queda absolutamente registrado. O sea, tú cuando accedes a cualquier contribuyente, como además es completamente lógico, queda registrado que tú lo has hecho y tú tienes que explicar por qué has accedido a esos datos. Ahora, una vez, bueno, habrá diferentes personas que hayan podido acceder a eso y vamos a ver en qué queda todo esto. Pero dices que sería difícil comprobarlo. Si queda registrado, ¿por qué sería difícil comprobarlo? No, comprobar que ha habido accesos es facilísimo. Bueno, facilísimo. Es una cosa que hay que hacer. Decías que era difícil luego probarlo. Luego, probar que ha sido el filtrador. Que se ha filtrado. O sea, lo difícil es probar quién es el que ha filtrado. Bueno, aquí es... De los que hayan accedido a esos datos. Entre otras cosas, porque es que, vamos a ver, no nos engañemos. Van por carta. Es que... Van por carta. Y certificada, pero por carta. Y además el que filtra nunca va a dejar, o va a intentar no dejar nunca rastro, como es lógico. Pero es que las fotocopias son una cosa que no dejan ningún rastro. Cuando Hacienda te hace una paralela o te llama, te mandan un requerimiento a tu casa. Así es. Así es. No, pero es que además antes... ¿Pero qué quieres decir? Quiero decir que eso no queda en el ordenador. El ordenador efectivamente entran los profesionales. Y dudo que Montoro tenga acceso a los ordenadores. Lo dudo, sinceramente. No, antes... Perdón un segundo.
Pero luego, o sea, el funcionario dice, coño, esto no funciona, esto no cuadra, ¡pum! Y da a la, ¿cómo la llamáis? Al ordenador que se llama, no sé cómo se llama, tiene un nombre de mujer. Rita, ¿no? Algo así. Isabel II, algo así. Y entonces sale el papel y lo doblan, lo meten en un sobre, le ponen la etiqueta y lo mandan a tu casa. Carlos Cuesta. A la mía no ha llegado nada. José Ramón Bauzá. A la mía tampoco. Luis Salvador, Carlitos Carnicero. Entonces, Graciano Paloma. Entonces, en ese trámite, imagínate tú y tal. Claro, en el ordenador solo es difícil si un señor que no está con el señor Aznar no le corresponde el contribuyente Aznar y ha entrado, malo. Pero es que eso va por la calle, va en el carrito que lleva la señora o el señor de correos. Pero bueno, vamos a ver, lo que la filtración provenga precisamente de los funcionarios de correos, ¿no? No estoy diciendo eso. Hombre, digo que en ese trámite, tratándose del personaje que se trata y que además ya se sabía, porque todo lo que tiene que ver con el personaje provoca ronchas, es decir, vete a saber, le estoy diciendo que efectivamente Manuel lleva razón, que no es tan fácil demostrarlo. No, pero vamos a ver, lo que sí ha pasado es que en casos, por ejemplo, como los Puyol o Bárcenas, en el que también se ha producido este tipo de filtraciones... Y Esperanza Aguirre, que se lo hace. Bueno, pero yo me refiero a estos dos en concreto, efectivamente, Esperanza Aguirre, Monedero incluso, es verdad que se produjo ese escape de información. Lo que muchas veces se dice es, bueno, es que, claro, hay información que va a la Fiscalía, que va al juzgado de guardia, entonces ahí ya se pierde, y normalmente estas denuncias no llegan a buen puerto precisamente por esta cuestión. Lo que pasa es que en el caso de Aznar es que no se ha producido eso. Y no solo es que no se ha producido eso, es que además se produce una segunda filtración, que es que se produce la filtración de la reunión entre Aznar y el ministro Montoro. Bueno, entonces, quiero decir, es una... No, bueno, ya, bueno, pero hay una doble llevaros filtración. yo porque esa reunión no ha negado que hubiese existido el ministro Montoro. Dos reuniones. Dos reuniones. Dos. Incluso hay extractos en la prensa de esa reunión. Supuestamente, según se ha publicado, Aznar habría dicho, no me puedo creer que los míos me hagan algo así. Supuestamente la contestación de Montoro, según lo que se ha publicado, el ministro Montoro sería, yo no me puedo creer que uno de los nuestros haya hecho algo así. Es decir, se habría filtrado incluso extractos de esa conversación entre los dos. Ahí no creo yo que hubiese muchos funcionarios de correos enviando la carta. Bueno, a mí me parece más llamativa que la filtración sobre la sanción que el ministro de Hacienda reciba a un contribuyente que está en una situación así. Es como la reunión del ministro de Interior con rato. Es decir, son cosas que en otros países no existen. Yo creo que, vamos a ver, usted decía una cosa muy importante. Ha habido muchas filtraciones en esta legislatura. Es evidente que alguien o algunos están utilizando la información de la agencia tributaria que está protegida como arma política. Y eso es lo grave. Lo preocupante no me parece que sea individualmente lo de Aznar o lo de Puyol. Lo grave es que estemos en una situación en la que en varias ocasiones los datos confidenciales de la agencia tributaria son utilizados por algunas personas para perjudicar políticamente a otras. Así es, y nosotros incluso lo hemos manifestado públicamente, que algunas de las, de alguna forma, acusaciones o insinuaciones que se han hecho desde el propio ministro Montoro no eran admisibles, porque tendría, primero él no tendría que tener acceso a determinada información, porque él no está trabajando dentro de la agencia tributaria. Entonces, está por encima. Claro, está por encima, pero él no tendría por qué conocer determinados... Los datos tuyos, míos, o del señor Aznar, no tiene por qué conocerlos. No. Eso lo tiene que conocer el funcionario que está actuando, el jefe y de esa absolutamente nadie, vamos, su jefe inmediato y, si quieres, el jefe de la delegación. Pero eso no tiene por qué filtrarse. Pero Manuel, es que incluso no es así cuando... a veces. Mira, te voy a poner un caso que me contó a mí personalmente el señor Montoro. Te voy a contar. Un importante editor de este país... ¿Qué se llama? Un importante editor de este país que gana oficialmente más de 9 millones de euros, pidió audiencia con el ministro de Trabajo y Administraciones Públicas, señor Montoro, para pedirle... Hacienda y Administraciones Públicas. Para pedirle el retraso en el IVA o algo de esto. Los retrasos en el IVA de su grupo multimedia del mundo mundial. Y le llevó el propio susodicho su situación con Hacienda. Y luego, claro, se filtró
se filtró, pero se filtró porque lo ha dado él, porque lo han dado el propio interesado. Y no tienen que ser necesariamente los de Correos, que me van a quitar las cartas, sino que lo que he querido decir es que hay una manipulación porque se imprime, y vaya ustedes a ver, se imprime. Pero Graciano, me estás diciendo... Déjame que veamos antes, te doy la palabra, las declaraciones que hacía Esperanza Aguirre. Atención a cómo elevaba el tono. Pero, en fin, más vale dejarlo, porque la agencia tributaria es una institución muy poderosa. y cuando está decidida a matar a alguien, lo mata. Cuando está decidida a matar a alguien, lo mata. Más claro agua. Pues es gratificante que una responsable política de ese nivel ponga en duda la fiabilidad de la agencia tributaria. No, vamos a ver, yo creo que Aguirre va por otro lado, ¿eh? O sea, Aguirre está diciendo, si quiere matar a alguien, lo mata. Políticamente, quizás. A ver, dos cosas. Claro, dos puntualizaciones. Comenta, como el caso que has puesto, Graciano, me estás diciendo que este editor llevó sus datos fiscales directamente al ministro de Hacienda y luego, casualmente, poco después salió filtrado. Bueno, bien. Yo solo quiero dar dos datos al respecto. En primer lugar, la famosa irregularidad de Aznar no es tal, y me explico, porque, porque se ha hablado de fraude fiscal. Es una infracción. Bien, es una infracción administrativa, pero es que es todavía más grave. Es que lo que hacía Aznar, que era facturar a través del impuesto de sociedades, a través de su sociedad, era algo muy habitual. Y era no solo habitual, sino que era aceptado y consentido por Hacienda hasta hace muy pocos años. Llega la crisis y cambia el criterio de Hacienda. Y lo cambia el señor Montoro y empieza a hacer inspecciones y lo que antes valía deja de valer. Primer punto. Segundo punto. Lo grave es que el ministro de Hacienda tenga acceso a información fiscal. Porque creo, no sé si eso lo ampara la ley o no. Porque es lo que acabo de decir. Claro, pero es que a eso me refiero. Es que Montoro lo dijo en sede parlamentaria, dijo que, señores periodistas, que hay que estar al corriente de los pagos. Señores periodistas, señores artistas y actores, que están ustedes debiendo a Hacienda. Señores artistas y actores, señores diputados, que tienen que ustedes regularizar su situación. ¿Me estás diciendo que Montoro tenía dosieres sobre contribuyentes de cierto peso? Lo decía Montoro. Lo decía el propio Montoro. Me parece gravísimo. Y tercer punto. Es una obviedad que hay que pagar. Pero vamos a ver. Es una obviedad. Pero no estoy diciendo eso. Claro que hay que pagar. Nadie está poniendo en cuestión eso. Lo que pongo en cuestión es que el ministro de Hacienda utilice datos que son confidenciales para lanzar amenazas a unos u otros colectivos. Y acabo. Oye, ¿os parece casualidad que los datos fiscales que se filtren sean precisamente los que miembros del Partido Popular que no son que no están muy de acuerdo, muy en sintonía con los máximos líderes del PP? Señor Aguirre, señor Soria, dimisión, el señor Aznar. Yo no he visto ningún dato fiscal de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. No he visto ningún dato fiscal de Mariano Rajoy. Y, por supuesto, no he visto ningún dato fiscal del señor Montoro. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre en lo que dice, porque la lucha contra el fraude fiscal es un mandato constitucional. Todos tenemos obligación de contribuir, obviamente. Y entonces a mí me parece que criticar este tipo de filtraciones pues no es nada malo. En fin, la agencia tributaria son los primeros, imagino yo, que estén interesados en resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Es verdad que nunca se resuelve nada, pero bueno, interesados yo creo que debieran estar, ¿no? Otra cosa es la posición de Montoro, que yo creo que sí es criticable, porque es verdad que Montoro ya ha hecho insinuaciones, lo hizo efectivamente con la oposición, lo ha hecho exactamente con el tema de los actores, lo que ha dicho Manuel, y eso es verdad que se han producido esas insinuaciones que a mí me parece que están absolutamente fuera de lugar del responsable del Ministerio de Hacienda y, por tanto, responsable máximo de la agencia tributaria. Pero es que además tampoco ha estado fino el Gobierno, porque acordémonos cuando salieron los 700 nombres de la amnistía fiscal, que solo se filtra, por ejemplo, el de Rato, el Gobierno lo que dijo es, bueno, es que todos somos iguales ante la ley. Y es que el Gobierno no tiene por qué decir eso se lo decidirá un tribunal de justicia. Usted lo que tiene que decir es explicar por qué se ha hecho o se ha filtrado o ha habido un escape de ese tipo de información. Y ahí nunca se aclaró. Entonces yo sí que creo que últimamente se está jugando peligrosamente con los datos tributarios como una herramienta política, ¿no? Antes veíamos casos, pues yo qué sé, como el de Lola Flores, el de Pedro Ruiz, pues que se veían casos, no sé,
caso esporádico, pero es que hoy en día llevamos una batería de casos en un momento tan caliente políticamente como es este, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que Montoro en esto debería ser un poquito más cuidadoso. Bueno, José Ramón, que no hablas mucho. ¿Debería ser más cauto que Cristóbal Montoro o no? Escuchando atentamente. No, es que hablar de Montoro... No, yo creo, repito... Oye, yo quiero hablar de Montoro, ¿eh? Y yo también. Yo repito, mira, yo no creo que se trate de nombres, ni de apellidos, ni de quién está en el gobierno, ni de a quién afecta con nombres y apellidos determinadas situaciones. Se trata de que todos cumplamos con nuestras obligaciones y que se respeten nuestros derechos, ni más ni menos. Pero se llame uno Pepito, Fulanito, José María, José Ramón o Carlos. Y que quien tiene la responsabilidad de velar también por nuestros derechos, pues cuiden de ese trámite. Ahora, cuando en algún momento se ve interrumpida todo ese procedimiento porque hay cuñas que rozan o que superan los límites legales, pues es lógico que se actúe. Pero eso no tiene nada que ver con la filtración. No, pero tan criticables en un sitio como en otro. Yo, repito, yo creo que además no ayuda a nadie ni en nada que critiquemos a quién afecta, aunque evidentemente sabemos los nombres y apellidos, y de dónde procede. Sí. Lo que debemos actuar es para que eso no se produzca. Claro. Miguel. Yo quiero hablar bien de Montoro. No porque me haya mandado a los inspectores de Hacienda, que nunca me los ha mandado. Ten cuidado porque actúa al revés. No, si me da igual. Vamos a ver. Cuando yo redacté el programa de UPyD, que cuando se presentó a las primeras elecciones generales, introduje precisamente ese punto en el cual se decía que las personas físicas no deberían convertirse en personas jurídicas para pagar menos impuestos. Por tanto, si cuando ha llegado Montoro se ha cambiado ese criterio en la agencia tributaria, me parece perfecto. Me parece perfecto. Otra cosa distinta es que nos aumenten los impuestos o nos los disminuyan. Pero que los individuos, las personas individuales, no son sociedades, esto me parece tan obvio que, pues que no debe aceptarse la idea de que paguen como sociedades para pagar menos impuestos y además sus gastos corran a cargo de la sociedad. Dicho eso, también diré que si yo fuera Montoro, ministro de Hacienda, y fuera a ir al Congreso a hablar del fraude fiscal, le preguntaría al director de la agencia tributaria, claro, oye, dime dónde están las bolsas de fraude, no sé qué. Claro, si me dice, no, mira, joder, hay una bolsa de fraude enorme en los pobres de solemnidad que piden en las iglesias. Le diría, mira, esa no me interesa porque con esa no vendo. Pero claro, me dice, mira, los futbolistas, los actores, los periodistas, los no sé qué. Entonces digo, esas son las que me hacen falta para ir al Congreso y contar. Se puede hablar de colectivos o de pensar en colectivos y debe formar parte del procedimiento normal de trabajo, conocer dónde están las bolsas de fraude. Pero lo que no se puede es utilizar como herramienta política. Porque además la sensación de los ciudadanos es no, cuidado, que muy eso negativa. No es una herramienta política, eso es un discurso acerca del fraude, que es una cosa muy distinta. Él no dijo allí en el Congreso, este actor, este futbolista, este tal. Ha utilizado esa misma técnica. Hombre, yo creo que... La ha utilizado con la oposición, quiero decir. Bueno, es que, ya, sí, vale, claro que vale, sí, o sea, es decir, que no es pero a mí me parece que cuestión... Montoro en esto ha actuado correctamente. Otra cosa distinta son las filtraciones. Dudo que haya sido Montoro el que haya filtrado esto. Pero es el responsable de que no ocurra. Bueno, yo quería es el responsable de que no ocurra. Vamos a ver. Claro. Bueno, claro, es el responsable porque es el ministro, evidentemente. O sea, no tiene que esperar a que un ciudadano ponga la querella para investigar porque ha habido una filtración. Habíamos concluido que en democracia liberal, como la conocemos, parlamentaria, que gobierne la socialdemocracia o los conservadores, el sistema, el instrumento clave para la igualdad y la solidaridad es la vía impositiva. Eso, creo que habíamos concluido eso de aquí a Finlandia. Bien, pues resulta que hay un ministro de un gobierno teóricamente conservador que quiere cambiar la Ley General Tributaria para que se conozca quién es quién ante el fisco. Y desde el principio quiso cambiarlo, mandó a sus expertos por todos los países de Europa a ver cómo se hacía así y al final ha quedado en nada. ¿Por qué? Ha quedado en nada.
porque los que hablan constantemente de la igualdad y hacen de su vida política un leitmotiv, no han querido. No han querido. El PSOE, Izquierda Unida y el resto de los grupos. Yo no entiendo el temor. Perdón. ¿Tú crees que si al presidente del gobierno, a la vicepresidenta o al propio ministro, estos señores le hubieran hecho una paralela, no nos hubiéramos enterado? No lo sé. Pero por favor, yo solo digo que casualmente, no solo digo que casualmente los 3 dardos envenenados que han surgido en las uno por un lado semanas, y otro por otro. Bueno, y termino. Oye, pero solo hay que ver los nombres. Aguirre, Soria, que precisamente no era amigo de quien era. Soria sale, lo sacamos nosotros en el Confidencial. Soria no lo saca. Y Aznar. Pero que digo que no creo que sea casual. Yo no creo en las casualidades en general, pero es que aún menos en política. Y lo que estás comentando de Montoro, bueno, ahora os habéis puesto todos de acuerdo en aplaudir a Montoro. Montoro me parece el peor ministro de Hacienda que ha tenido, no los últimos 4 años, en la historia democrática de este país. Es el que más, es el que más ha subido. Vamos a dejarme simplemente un apunte. Pero si yo no he terminado. Pues oye, pues acaba. Yo id concluyendo, porque si no, yo no he terminado, yo tampoco. Que solo digo que ha terminado. Los asesores fiscales, que creo que de fiscalía saben un poco, dicen que el contribuyente español está en una situación de absoluta indefensión por todos los cambios normativos que ha hecho el señor Montoro. Te devuelvo la palabra. Quiero dársela a Luis, pero dejadme que veamos las declaraciones de Montoro sobre Soria, que mencionabas tú en el Consejo de Ministros después de que él presentase su renuncia. No tiene nada que ver con... Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Esto tenemos que ser muy claros y muy rotundos, y quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos unas obligaciones y tenemos que ser muy conscientes de las obligaciones que asumimos. Lo sumo porque quiero que me entréis también a la deriva política de si hay palos, de si hay guantazos, de si hay cuchilladas internas dentro del gobierno. Muy brevemente. Yo creo que tiene que venir rápidamente un listo de ministro de Hacienda, un super listo que no suba los impuestos y llene los agujeros que se han dejado. Un super listo. Y la noticia sería que hubiera salido el ministro de Hacienda en funciones a decir que está muy bien que un ministro tenga cuentas corrientes en paraísos fiscales. Eso sería acongojante. Acongojante. Bueno, vale, y termino. Claro que hay cuchilladas. Claro, porque hay una institución de detritus, claro. Y se está en Almoneda el puesto, claro. Pero curiosamente quiero recordar que el primer conflicto que se plantea en el gobierno de Mariano Rajoy, no de esta mini legislatura tal y como va, sino de la legislatura pasada, fue el conflicto entre Soria y Montoro por temas de energía. O sea, que su enemistad comenzó entonces. O sea, que no venía a cuento que Montoro, que es el de Hacienda, se estuviera metiendo en temas de energía, llevándole la contraria al ministro Soria. Dicho eso, lo dejo aparcado. Montoro también es el que ha hecho que nos cueste 2.800 millones de euros esa regularización que hizo tan sui generis, y Montoro se ha hartado de amenazar a todo el mundo con el instrumento que él gestiona desde Hacienda. Y ha dado declaraciones públicas permanentemente avisando a cirios y a troyanos que para eso tienen los datos de Hacienda. Eso no parece lógico, o sea, es más propio del matonismo que de un ministro de Hacienda que lo que tiene que hacer es reducir el fraude fiscal. Es una exageración. O sea, bueno, perdón. O sea, es una exageración. Seguramente será una exageración para los que se vean enfrente, seguramente que les está lanzando el dardo. A nosotros no nos lo ha lanzado, pero a todo el que se lo ha lanzado ha identificado claramente cuando Montoro se lo ha puesto como a Fernando VII. O sea, lo que ha dicho Graciano antes de que se había parado el cambio de legislación como para hacer públicas las declaraciones de la renta, es que la declaración de la renta está dentro del amparo de la Constitución de la confidencialidad. Es decir, tú te pueden hacer... O sea, se puede utilizar tu declaración de la renta cuando hay una investigación, hay una sanción y tienes que pagar. Pero ¿por qué va a ser público y notorio lo que cada uno paga? Tiene que ser firme, además. ¿Por qué va a ser público? Eso no pasa en ningún país. Es una relación confidencial del ciudadano con la Hacienda. Pero por tal de transparencia, los diputados senadores... Te recuerdo que si vas a pedir plaza para tu niño en un colegio público, te piden la declaración de Hacienda porque los pobres... Sí, para justificar unos ingresos para recibir una sanción. Pero no por sistema se publica
No es privado. Para conocimiento público, no sé cuál es vuestra opinión del secreto de esto. Vamos a ver. Es que yo creo que se está haciendo un asunto de trincheras. Si es que esto no se trata de hacer una enmienda a la totalidad de Montoro, si es que la lucha contra el fraude... a mí me da igual. No, quiero decir, pero que es que la lucha contra el fraude hay que hacerlo y además se ha hecho bien y se ha recaudado y yo creo que ha sido un éxito. O sea, que no se está hablando de eso, se está hablando de que efectivamente se han cometido excesos, de que si se produce una filtración... Bueno, pero se ha hecho bien después de un incumplimiento electoral de que no se iban a subir los impuestos. Bueno, lo que yo digo es que si se produce una filtración con el tema de Aznar, a mí me parece que el ministro no debe esperar subiendo unas escaleras un canutazo de los periodistas para aclarar que no ha tenido nada que ver o que no, lo que sea. Yo creo que el tema es suficientemente grave como para que el ministro de Hacienda salga, haga una rueda de prensa y diga que se va a investigar, por lo menos que se va a investigar. Entonces, yo creo que no se trata, insisto, de una enmienda a la totalidad al ministro Montoro, pero vamos, lo que está mal, Graciano, a mí me parece que es evidente, y la Ley General Tributaria... Si no te explico cómo ha sucedido lo de Aznar, es que no tengo tiempo, salvo que Carlos sea generoso conmigo. Si nos va a explicar lo de Aznar, le damos aquí la palabra. Venga, Manuel, aquí tienes tiempo para explicarlo. Quería hacer una precisión. Es que has dicho que la lucha contra el fraude estaba siendo un éxito. Vamos a ver, no solo no está siendo un éxito, sino que es un profundo fracaso. Estamos en los mismos niveles que en 2013. Quiero decir, estamos muy mal en tema de lucha contra el fraude. Estamos hablando exclusivamente de recaudación por lucha contra el fraude. Esto es por actas de inspección. ¿Okay? Entonces, ahí el avance nuestro. Otro tema es que nos cuenten la batalla, y ya la hemos desmontado públicamente, de unas cifras que son absolutamente engañosas e irreales. Estamos en las mismas cifras que en 2013. Eso los ciudadanos lo tienen que saber. No es cierto que sea un gran éxito, porque no lo es. Vamos a ver. ¿Cómo ha sucedido lo de José María Aznar? Estos señores que son muy listos y muy probos en términos generales, resulta que se llama... Estos señores, la agencia tributaria, que no se ve en pantalla. La agencia tributaria. Hay una cosa que se llama, no lo llamáis signos externos. Entonces, claro, un señor que es expresidente del gobierno, que no sé si ya cobra la expensión de exministro o del Consejo de Estado, o de Murdoch, o de Murdoch, o de no sé qué. Y entonces los hechos visibles, los hechos exteriores, los signos exteriores del expresidente son muy manifiestos. Básicamente en la ciudad de Marbella. Y entonces cotejan, eso lo hacen ellos maravillosamente con la Rita, el Isabel II y todas estas cosas. Y es donde se produce la paralela. No va a Montoro con sus gafitas de chico de Harvard y dice, aquí, mira, este que es muy malo, a por él. No, hombre, no, eso no es así. Déjame que recuerde que no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de la filtración, no de cómo se le había inspeccionado, sino de por qué se filtra la inspección. A partir de ahí hay muchas maneras, porque se imprime su declaración. Que no es verdad, que hay una clavecita que tiene un señor que es el único que puede acceder a esos datos. Entonces, a partir de ahí... le mandan comunicación a él. Aguirre, os quiero recordar... ¿Se puede filtrar a través de esa vía, Manuel? Realmente lo veo muy difícil. Es mucho más fácil que la filtración provenga desde las fotocopias que se hacen en un despacho, en una asesoría, en 1000 sitios. O sea, las filtraciones desde la agencia tributaria son realmente difíciles. Ahora, no hay nada imposible. O sea, hombre, pero yo creo que todo el mundo es bastante sensato y sabe lo que tiene entre las manos. No creo yo que una cuestión de estas características se vayan haciendo fotocopias. Vamos, que en todo caso es la responsabilidad del funcionario, me parece a mí. Déjame que se lo pregunte a José Ramón. ¿Está habiendo cuchilladas en estos momentos en el Partido Popular? Hay una especie de sensación de vamos a heredar, aunque resulta que, y sigo con la metáfora, el abuelo está vivo. Vamos a ver, en toda formación política, cuando hay un inicio de una nueva etapa o se prevé que se pueda haber una nueva etapa, todo el mundo busca tener una posición. Esto pasa en todas las formaciones políticas, no de ahora, sino de siempre. Ahora, una cosa es que uno busque estar bien posicionado, estar bien relacionado, hacer méritos, y otra cosa es utilizar malas artes para conseguir llegar a esos objetivos. Yo no voy a decir que haya o no haya, pero lo que está claro es que ante cualquier proceso hay movimientos. ¿Qué es lo que me preocupa más a mí? Fíjate, Carlos, escuchando un poco lo que estábamos hablando y ligando un poco toda la composición o toda la información que hemos dado esta noche.
de aquí a unas semanas pueda haber una nueva convocatoria electoral. A los ciudadanos les vamos a decir que vayan otra vez a las urnas. Y los ciudadanos hoy están hasta aquí de los políticos, de la formación política que sea. Exactamente. Es verdad. Sí, sí. Entonces, pero no hablo de ninguna en concreto, hablo de todas en general. Todas. Porque nos están diciendo, nosotros hemos votado, nosotros hemos cumplido con nuestro deber constitucional. Y ustedes, que tienen determinados sumatorios, no se están poniendo de acuerdo por X, por B o por Y. A eso añádele pues, situaciones de corrupción que se han vivido en las diferentes formaciones políticas, el trato o no trato que se ha dado a determinadas circunstancias que se han producido, y añádele a todo ello la oportunidad de elegir un futuro, teniendo en cuenta que es en este momento cuando aparecen los populismos. Y cuando hablamos de corrupción, y cuando hablamos de que si uno elude o no pagar impuestos o demás, en la mayor situación de crisis que ha vivido la democracia, los políticos, los ciudadanos están diciendo, estamos hasta los narices. ¿Por qué hago esa reflexión, Carlos? Porque los populismos vienen como consecuencia de que en muchas ocasiones estamos mirando más hacia los lados que al foco de la cuestión, que es donde nos debemos dirigir. Y el foco de la cuestión es pensar cada vez más en los ciudadanos. Y ¿Pero hay navajazos o no? ¿Perdón? ¿Pero hay navajazos? No, pero repito, ¿por qué pasa...? Y yo acabo, nunca eludo ninguna pregunta. ¿Por qué pasa eso? Y es una autocrítica en general. Porque en muchas ocasiones lo que intentamos hacer es que los ciudadanos se adapten a los políticos. Y somos los políticos los que debemos adaptarnos a los ciudadanos, estar muy a pie de calle, ser muy humildes si nos equivocamos y ser muy autoexigentes con nosotros y sobre todo cada vez más, con mayor transparencia. Si no cumplimos con esos objetivos y premisas básicas, que es la base de cualquier persona que vocacionalmente se dedica a esta gran labor que es la política, lo que haremos es conseguir que aparezcan populismos y conseguiremos que esos mensajes de los populistas que están diciendo que lo que funciona no es el sistema y que por eso hay que cambiarlo, cuando lo que hay que hacer es mejorar el sistema. Y voy a si hay o no hay. La cuestión es no si hay o no hay, sino la cuestión es cómo estamos actuando los representantes públicos ante la responsabilidad que tenemos de cara a nuestros ciudadanos. A los ciudadanos les importa un pimiento qué cuchilladas o no hay cuchilladas. A los ciudadanos les importa muy poco qué es lo que está pasando dentro de las formaciones políticas. Los ciudadanos, ¿qué quieren? Es soluciones a sus problemas. Y les da igual si uno entrega una filtración, si otro la cuchilla y si otro no. No les preocupa. Bueno, perdóname. No les preocupa. A juzgar por las portadas de la semana. Pero a los votantes del Partido Popular que están demostrando una fidelidad enorme. Pero te lo digo desde el punto que no les preocupa. Yo sí creo que les importa saber. Bueno, ya, pero los que les quedan, en fin, pero eso muy rápido, que tenemos que ir a publicidad. Concluye, José Ramón. Sí. No les preocupa lo que pasa dentro de las formaciones políticas. Lo que les preocupa es quién va a dirigir el Partido Popular. Sí, pero liberales. Pero eso no tiene que ver con las cuchilladas. Porque la pregunta es si hay o no hay. La pregunta es, pongámonos, dejemos, es decir, los medios están pensando los políticos y los políticos están pensando los medios. Y uno tiene una dependencia de otra. Y mientras tanto nos estamos olvidando de los ciudadanos, que son los que realmente tienen problemas. Y si nosotros estamos mirando nuestro ombligo de quién va a ser, quién no va a ser, yo voy a ser o no voy a ser, cada vez que hacemos esto, estamos virando. A ver si te da tiempo de decirse la Rajoy. Yo sinceramente... No, pero eso lo sabemos todos. Bueno, eso lo sabemos todos. Hay una regla periodística que dice que si no se contesta, cada uno puede deducir lo que quiera. Que hay unas poquitas. Vamos a ver. Rapidísimo, Miquel. Tú es que eres muy bueno, porque nos hablas de solo uno de los dos mercados políticos que hay, que es el que se dirime en las elecciones. Pero hay un segundo mercado, que es el que se dirime internamente en los partidos, para decidir quién se presenta a las elecciones. Y ahí es donde hay las cuchilladas. Las cuchilladas vienen precisamente de los que actúan en ese mercado político para ubicarse adecuadamente, porque como sabes muy bien, la lista es muy larga o muy corta. Los elegidos son pocos. Y por tanto, claro, hay que situarse lo más arriba posible. ¿Y cómo se sitúa uno lo más arriba posible? Pisoteando a los que vienen de abajo. No hay otra manera. Pues para el que le den en la espalda y tenga dolores de